Capítulo 1. Naruto jadeó en busca de aire mientras se tambaleaba hacia adelante, lanzando un puñetazo a lo que fuera que tuviera cerca, pero el hombre de cabello oscuro con un extraño tatuaje en el lado izquierdo de la cara lo atrapó. Cálmate, nadie aquí te va a hacer daño, dijo el extraño hombre en voz baja. Respirando hondo, Naruto retiró el puño y se incorporó en la cama, haciendo una mueca de dolor por las heridas que había sufrido en el pecho. ¿Dónde estoy?, preguntó Naruto al recordar lo sucedido poco antes de perder el conocimiento. Había estado luchando contra Kaguya y logró activar el sello para liberar a las bestias con cola de su interior y contenerla dentro de un enorme Chibaku Tensei. Sin embargo, con sus últimas fuerzas, ella logró abrir un último portal y lo empujó a través de él. Kakashi intentó usar su Kamui para salvarlo, pero lo último que escuchó antes de que todo se volviera negro fue el sonido de algo rompiéndose. «Estás en mi barco». Navegábamos cuando vimos una gran tormenta formándose rápidamente antes de que cayeras al océano. Al instante siguiente, desapareció, explicó el hombre, sin saber muy bien qué pensar del adolescente rubio que tenía delante. Había supuesto que la tormenta la había provocado él, ya que había sido un día bastante despejado antes de su aparición, pero cuando lo encontró, estaba flotando en el agua. Algo que debería haber sido imposible si tuviera una fruta del diablo. Tras examinar al adolescente, pudo deducir que había participado en una batalla bastante dura, a juzgar por el desgaste de su ropa. Por la cinta que llevaba en la cabeza, supuso que tal vez había sido un shinobi del país de Wano. «Bueno, supongo que gracias por salvarme», dijo Naruto, mirando sus manos. No tenía ni idea de dónde estaba, pero algo que lo desconcertaba era, ¿cómo era posible que ese hombre no hubiera quedado atrapado en el Tsukuyomi infinito? Debería haber sido imposible sin el poder de Indra protegiéndolos. «Por cierto, me llamo Uzumaki Naruto», dijo presentándose. «Monkey de dragón», respondió el hombre. Naruto lo miró con expresión interrogante. «¿Sí?», le preguntó Dragón, alzando una ceja. «Esperaba tu nombre real, pero supongo que si quieres usar tu apodo está bien», respondió el shinobi rubio al comprender por qué el hombre usaría un nombre falso en lugar de darle el suyo a un desconocido. «Ese es mi nombre real», confirmó Dragón, mientras una ceja se crispaba ligeramente. Nadie había cuestionado jamás si su nombre era real o no, pero la expresión en el rostro del rubio era casi la de alguien que ha contado un chiste malo. Naruto jamás había oído hablar de alguien con un nombre tan extraño. Claro, los Anbu usaban nombres en clave como mono y dragón todo el tiempo, pero que ese fuera el nombre real de alguien era un poco raro. «Si tú lo dices», murmuró mientras sentía el chakra de Kurama sanando sus heridas. Sonrió al sentir el chakra de su amigo recorriéndolo. Era reconfortante saber que, incluso en esta extraña situación, el zorro seguía allí con él. «¿Eres de la tierra de Wano?», le preguntó Dragón, queriendo confirmar su teoría antes de sacar conclusiones precipitadas. La expresión de confusión en el rostro de Naruto bastó para responder a su pregunta, pero lo que dijo a continuación lo dejó aún más desconcertado. «Nunca he oído hablar de eso». «Soy de la aldea oculta de la hoja, en el país del fuego», respondió. Dragón había oído hablar de la Tierra del Fuego, pero dudaba que Naruto fuera de allí. Kilauea era un lugar abrasador, cubierto casi por completo de llamas. Que él supiera, no había vida allí, y mucho menos un pueblo entero. «Ya veo», respondió Dragón con sencillez antes de oír un gruñido proveniente del estómago de Naruto. «Voy a buscarte algo de comer», dijo, poniéndose de pie antes de salir a buscar comida y reflexionar sobre lo que había aprendido del rubio. Ese hombre no tenía chakra. «Naruto», escuchó el shinobi en su cabeza mientras Kurama decidía que, ahora que el hombre se había ido, sería un buen momento para hablar con su Jinchuriki. «Y hasta donde yo sé, nunca ha existido la tierra de Wano en ninguna parte del mundo. Me temo que en su intento de salvarte, tu sensei, nos envió a otro universo», respondió Naruto con un tono medio seguro, esperando que Kurama intentara corregirlo y dijera que su idea era una tontería. «Correcto», confirmó Kurama con voz grave, pues no quería creerlo más que Naruto. «No puedo sentir a nadie que conozcamos. Ni siquiera a tus compañeros. Es más, puedo sentir a varias personas a bordo de la nave e incluso más a unas pocas millas de distancia. Ninguno tiene chakra. Y aunque lo tuvieran, ¿por qué no están atrapados por el Shinju?», le dijo Kurama a Naruto, quien asintió solemnemente, aceptando que esa era su situación actual. «¿Hay alguna manera de volver?», le preguntó a su compañero de toda la vida. Kurama no respondió durante un rato antes de soltar un profundo suspiro. «No.
Que yo sepa, no hay forma de regresar, dijo el Kyuubi en respuesta a la pregunta, desvaneciendo cualquier esperanza que su contenedor tuviera de que pudieran volver a casa. Ninguno de los dos sabía mucho sobre ninjutsu espacio-temporal, e incluso si lo supieran, sería imposible replicar lo que los había traído hasta allí en primer lugar. Ninguno tenía el poder de Kaguya ni el Sharingan de Obito. La puerta se abrió y apareció Dragón con un plato de bistec, puré de papas y verduras. Al mirar al rubio, vio que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas con bigotes. ¿Sucede algo?, preguntó Dragón mientras se acercaba y dejaba el plato en la mesita de noche junto al rubio. «Dragón, ¿tienes un mapa del mundo?», preguntó Naruto, incapaz de levantar la cabeza. Sabía la respuesta. Sabía que el mapa no se parecería en nada al mundo que conocía. Pero una parte de él quería aferrarse a la esperanza de que tal vez, simplemente estuviera en alguna región remota e inexplorada del mundo. Dragón asintió con la cabeza y pidió que les trajeran un mapa. Otro hombre entró y le entregó a Dragón un pergamino enrollado. «Toma», dijo, abriéndolo para Naruto, esperando que le indicara de dónde era. Sin embargo, Naruto sintió como la última esperanza que le quedaba se desvanecía. «Este no es nuestro mundo», reafirmó Kurama al ver el mapa. Los ojos de Dragón se abrieron de par en par al ver cómo los de Naruto se volvían rojos como la sangre, con las pupilas entrecerradas mientras miraba el mapa del mundo. «Este, no es mi mundo», murmuró, intentando asimilar que ya no estaba en su mundo natal y que no tenía forma de regresar. Apretando los dientes, sintió que la ira le hervía. La madera de la cama y de la habitación empezó a agrietarse y astillarse mientras su chakra se irradiaba con furia. «¿Aquí del conquistador?», se preguntó Dragón al sentir la presión que emanaba del rubio. Sintió como la ira lo abrumaba e incluso afectaba el área a su alrededor. El hombre que le había entregado el mapa a Dragón parecía estar reaccionando peor que el líder revolucionario. «Naruto, te pido que contengas tu Aki», dijo, con la esperanza de calmar al rubio. Naruto tomó aire y se tranquilizó al ver que el otro hombre estaba a punto de orinarse encima. Algo que Naruto había dicho sí que le llamó la atención. «Este no es mi mundo». A Dragón le rondaban muchas preguntas, preguntándose qué podría significar aquello. Observaba el mapa que Naruto había pedido y su reacción al verlo, así como la extraña tormenta y su aspecto. Llegó a la conclusión de que Naruto no era de este planeta. Suena raro siquiera pensarlo, pero considerando lo que algunas frutas del diablo pueden hacer, no es tan descabellado creerlo, pensó Dragón. Tenía ciertas reservas sobre creerle al rubio, pero no parecía ocultar sus emociones. «Lo siento, supongo que simplemente, este mundo no es tuyo, ¿verdad?», preguntó Dragón, yendo directo al grano. El rubio asintió, como esperaba. «Entonces puedes quedarte en mi barco hasta que lleguemos a la siguiente isla. Después, puedes irte por tu cuenta o unirte al ejército revolucionario», ofreció Dragón, convencido de que, incluso si Naruto era un espía enemigo, lo mejor sería vigilarlo de cerca y ver si podían sacarle información. «¿Ejército revolucionario?», preguntó Naruto. Dragón asintió con la cabeza. «Bien, somos un grupo que lucha contra el gobierno mundial para liberar a todos del control y la corrupción de los nobles mundiales», le dijo al rubio, quien levantó una ceja ante los términos que Dragón había usado. Al ver la expresión de confusión en el rostro de Naruto, Dragón decidió explicarse un poco más. Actualmente, la mayor parte del mundo está bajo el control del gobierno mundial, que usa su rama militar conocida como los marines para mantener su autoridad en todo el planeta ofreciendo protección contra los piratas. Sin embargo, aunque los marines afirman luchar por la justicia, la corrupción que traen consigo a menudo devasta las islas más pobres, obligándolas a pagar un tributo celestial a los nobles mundiales, incluso a costa de morir de hambre. Además de eso, el gobierno mundial ha experimentado con los pobres e indefensos durante siglos. Son el mal que buscamos destruir, y vendieron a miles como esclavos, explicó Dragón al shinobi rubio, sin andarse con rodeos al explicar las crueldades del gobierno mundial. Cómo se aprovechaban de los débiles. Naruto no dijo nada mientras Dragón hablaba, esperando a que el hombre terminara antes de que, en la energía natural del mundo, pudiera sentir que era diferente a lo que estaba acostumbrado, pero que aún así cumplía su propósito. Usando la habilidad de Kurama para sentir emociones negativas y amplificándola con su modo sabio, extendió sus sentidos hasta donde pudo. Un ceño fruncido se dibujó en su rostro al sentir el dolor y el sufrimiento de la gente de este mundo. Abrió los ojos y reveló que habían cambiado de color, de azul a naranja, con pupilas en forma de cruz. Al desactivar su modo sabio, miró a Dragón con el ceño fruncido.
Este mundo realmente sufre, dijo antes de mirar la comida que tenía a su lado. Te diré mi respuesta cuando termine de comer, necesito pensar en algunas cosas, afirmó Naruto. Bien, te dejaré descansar por ahora, respondió Dragón, ya que tenía otras cosas en las que pensar, además de tener que gestionar su nave. Pasaron unas horas mientras yacía en la cama, intentando asimilar su situación actual en este mundo aparentemente diferente. Por lo que sabía, estaba atrapado allí por ahora. Todos sus seres queridos habían regresado a su mundo, aún atrapados en el árbol divino, según tenía entendido. Quizás Sasuke lograría regresar y deshacer el jutsu. No tenía forma de saberlo. Una parte de él quería rendirse. Simplemente dejarlo todo atrás y revolcarse en su miseria. En el temor de saber que sus amigos y aliados podrían perderse para siempre por el último rencor de Kaguya contra ellos. Pero sabía que todos sus amigos se sentirían decepcionados si se rendía. Incluso si se perdían, querrían que continuara y siguiera llevando la voluntad de Oire. Para proteger lo que era preciado para él. Creo que deberíamos unirnos al dragón, le dijo Naruto a Kurama, convencido de que, si estaba atrapado allí, bien podría seguir luchando por una buena causa. Y liberar a la gente de la opresión parecía una causa bastante buena a la que apoyar. Antes de que Kurama pudiera responder, la nave se estremeció mientras el sonido de las explosiones llenaba el aire. Son los marines. A sus puestos. Gritó uno de los revolucionarios mientras la gente corría por los pasillos preparándose para la batalla. Naruto subió corriendo a cubierta y divisó a Dragón al timón. Vio decenas de barcos acercándose, disparando sus cañones sin cesar. ¿Qué está pasando, Dragón? Preguntó, mirando los barcos que se aproximaban. En la proa de uno de ellos, divisó a un hombre altísimo, moreno y con el pelo rizado hasta los hombros. Vestía un abrigo blanco sobre lo que parecía ser un chaleco blanco, una camisa azul de manga larga y pantalones blancos. Dragón miró a Naruto y le dijo, los marines nos encontraron y enviaron a un almirante tras nosotros. Justo cuando una bala de cañón fue disparada directamente hacia ellos, Naruto la atrapó con su mano vendada antes de arrojarla por la borda del barco mientras miraba al hombre que permanecía firme en la proa. Es tan alto, murmuró Naruto al recordar lo bajo que era antes de irse de viaje de entrenamiento de 3 años con Jiraiya. Dragón soltó una risita al ver cómo, a pesar de enfrentarse a uno de los miembros más fuertes de la marina, Naruto parecía distraerse con la altura de Aokiji. Le recordó a su hijo, según la información que había recibido. Sin embargo, sabía que la situación era grave. Hasta donde él sabía, era el único en el barco capaz de enfrentarse a un almirante sin ser aniquilado por completo. Naruto sintió una fuerte ráfaga de viento que azotaba las velas del barco, provocando que éste acelerara rápidamente. Sin embargo, el hombre de cabello rizado pareció responder al viento congelando el océano. El hielo se extendió por el mar hacia el barco, inmovilizándolo para que pudieran alcanzarlo. Mierda, maldijo Dragón mientras se preparaba para intentar contrarrestar el hielo que se aproximaba. Rasen Shuriken. Oyó la voz de Naruto a sus espaldas mientras una esfera de energía con 4 cuchillas giratorias a su alrededor pasaba volando junto a él. Sintió el viento que azotaba el jutsu mientras se acercaba al hielo. Sus ojos se abrieron de par en par al ver cómo explotaba en una enorme esfera de millones de microscópicas cuchillas de viento que destrozaron el hielo, deteniéndolo en seco. El viento generado por el Rasen Shuriken impulsó aún más su avance y a los marines hacia atrás. Naruto respiraba con dificultad, aún sin recuperarse del todo de sus heridas y tras haber luchado durante casi 2 días seguidos contra seres divinos. Al mirar al rubio, Dragón no pudo evitar sonreír, pues sentía que tal vez había encontrado una joya en medio del océano. Nada mal, dijo mientras los marines parecían alejarse cada vez más. ¿Aún no has visto nada?, respondió Naruto con una amplia sonrisa mientras se sentaba en el suelo de la nave para descansar. Apoyado en la barandilla de la granja del viento, Naruto alzó la vista al sentir algo que volaba sobre él. Vio caer varios papeles del cielo. Recogió uno y vio una foto suya. Sus ojos revelaban que estaba en su modo sabio de los 6 caminos. No tenía nombre registrado, ya que los marines aún lo desconocían, pero su recompensa parecía ser de 100 millones de la moneda de este mundo. Felicidades por tu cartel de búsqueda, dijo Dragón mientras se acercaba a Naruto sosteniendo su propia copia del papel. 100 millones de beri no es poca cosa, afirmó el hombre tatuado mientras se unía a Naruto contra la barandilla, mirando hacia el mar. Estaba seguro de que la alta recompensa se debía a que lo habían visto junto a él.
Aokiji probablemente suponía que Naruto era un miembro de alto rango que se había mantenido oculto hasta ahora. ¿Qué se siente al ser un enemigo del mundo? Le preguntó al rubio, quien suspiró. Ni siquiera llevo una semana aquí y ya soy un criminal, se lamentó mientras miraba la foto. Pero si hubiera sabido que me iban a sacar una foto, habría salido mejor, bromeó, aunque tuvo que admitir que la foto en la que aparece con cara seria no era ni mucho menos la peor que le podían haber sacado. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó Dragón, pues nunca había visto a Aki hacer algo así. Tener una fruta del diablo lo explicaría, pero había encontrado a Naruto flotando inconsciente en el océano. Si hubiera sido usuario de una fruta del diablo, se habría hundido y ahogado debido a los efectos negativos que la fruta tiene al entrar en contacto con el agua de mar. Así que, a menos que el rubio estuviera a punto de revolucionar por completo el conocimiento mundial sobre las frutas del diablo, tenía que haber sido otra cosa. Use mi chakra, respondió Naruto mientras extendía la mano y creaba un Rasengan en la palma. ¿Cómo lo explicó Sakura? Es una mezcla de la energía física y espiritual del cuerpo. No sé si eso tiene mucho sentido, dijo Naruto, sin saber muy bien cómo explicar el chakra a alguien que no supiera nada al respecto. Incluso la mayoría de los civiles en su mundo conocían el chakra y sus fundamentos. Interesante, dijo Dragón mientras observaba la esfera en la mano de Naruto, que se parecía al núcleo del ataque que había usado antes para detener el hielo de Kuzan. ¿Sería posible que otros aprendieran a controlarla? Le preguntó al shinobi de cabello dorado, preguntándose si también podrían enseñar a sus miembros más débiles a usarla. Eso aumentaría drásticamente su poderío militar. No lo creo, la gente suele nacer con chakra y canales de chakra. No percibo ninguno en ti ni en nadie más en la nave, respondió Naruto, sin saber qué pensar sobre la posibilidad de introducir chakra en este mundo después de lo sucedido cuando Agoromo lo hizo con la gente de su mundo. Dragón suspiró, imaginando que tal vez fuera así. Si algo así se pudiera aprender, se habría convertido en algo parecido al Haki, donde los más fuertes enseñaban a sus tripulaciones a usarlo. Qué lástima, dijo Dragón antes de que uno de los tripulantes gritara que se acercaban a un lugar llamado Alabasta. Bueno, parece que pronto llegaremos a tierra. ¿Ya has tomado una decisión? Preguntó, refiriéndose a si Naruto se quedaría con ellos o continuaría solo por el momento. Creo que me quedaré con ustedes un tiempo. Después de todo, supongo que ya soy un criminal, y no creo que convertirme en pirata sea algo que mi gente querida aprecie, respondió, sabiendo que si sus amigos y familiares se enteraran de que se había convertido en pirata, probablemente se sentirían muy decepcionados. Además, ¿a dónde iría? No conozco este lugar, así que creo que quedarme con ustedes es lo mejor por ahora, añadió, ya que ni siquiera sabía cómo navegar un barco correctamente. Claro que podía aprender, pero parecía que el clima cambiaba esporádicamente cada día. Sí, sería una mala idea navegar solo, Dragón sonrió, contento de que el joven rubio estuviera dispuesto a unirse a ellos. Ya le había demostrado que era bastante poderoso incluso herido. Y los marines no esperarían luchar contra, bueno, un humano alienígena. Me alegra oírlo, te daré algo de ver y para que te compres ropa nueva, solo ten cuidado con los piratas y bandidos. Alabasta ha tenido algunos conflictos locales últimamente, advirtió Dragón mientras le entregaba a Naruto un fajo de berry para que lo gastara. Naruto todavía solo tenía la ropa andrajosa que usó durante la guerra. No era precisamente cómodo para alguien andar por ahí con harapos. Mientras caminaba por las calles, descubrió que aquel lugar se llamaba Nanohana y que servía como puerto principal del reino. Se consideró afortunado de que el idioma común allí fuera bastante similar al de su planeta natal. Mirando a su alrededor, divisó una tienda que parecía vender ropa. Entró y decidió echar un vistazo y comprarse algo. Casi a la mitad del día, salió vistiendo un abrigo largo naranja que dejaba su pecho al descubierto, una bufanda roja alrededor del cuello y pantalones blancos. Para calzarse, decidió conservar sus sandalias sin dedos. Llevaba una diadema alrededor de la cintura para poder llevar el pelo más suelto. Le había costado casi la mitad de su dinero, pero al final era mejor que los harapos que había estado usando antes. ¿Qué tal si me dejan en paz? Dijo una voz femenina a un grupo de infantes de marina que parecían estar ebrios. Frunció el ceño al verlos tan agresivos al intentar convencer a las mujeres de que los acompañaran. Vamos, seguro que le compensamos, señorita, dijo uno de los marines con una sonrisa lasciva mientras miraba a la mujer, bastante alta. Llevaba un abrigo blanco forrado de piel sobre un corsé morado que dejaba poco a la imaginación y una minifalda a juego.
Su rostro estaba casi completamente oculto por un gran sombrero de vaquero blanco y morado. O tal vez deberíamos detenerla por negarse a obedecer a los marines, la amenazó. Creo que ya te dio la respuesta, dijo Naruto, decidiendo no permitir que los marines se aprovecharan de la mujer. Entonces, los 4 marines miraron al rubio con expresión de fastidio. La mujer parecía curiosa por la repentina intervención del rubio, y retrocedió para que él distrajera a los marines mientras ella escapaba. Oye, es ese bicho raro con bigotes del nuevo cartel de Se Busca. Vale 100 millones de berries. Gritó uno de los otros marines al recordar haber visto los carteles de Se Busca que llegaron a su base en Alabasta. Oye. Me llamo Uzumaki Naruto, no bicho raro con bigotes. Gritó Naruto, ofendido porque lo llamaran así después de tantos años. Al ver que uno de ellos intentaba sacar su arma, se abalanzó sobre él y le dio un puñetazo en la cara, haciéndolo volar hacia atrás. El otro intentó ayudar a sus compañeros marines golpeando a Naruto, pero su puño fue atrapado y lanzado contra otro marine. El último apuntó con su arma a Naruto, pero se quedó paralizado al sentir que el terror lo invadía. Acercándose a él, Naruto le arrebató el arma de las manos, haciendo que el hombre retrocediera tambaleándose de miedo. Fuera. Ordenó Naruto mientras los marines recogían sus cosas y agarraban a su compañero inconsciente antes de huir. Al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que la mujer había decidido huir mientras pudo. Suspirando, decidió abandonar el lugar también, ya que muchos parecían conmocionados por el hecho de que alguien atacara a los marines de esa manera. Tras buscar un sitio para sentarse a comer algo, Naruto pidió carne con arroz y una jarra de cerveza. Suspirando, se recostó y dio un sorbo a su 5ª cerveza. Después de todo lo que había pasado, necesitaba algo para calmar sus nervios. Bueno, no esperaba encontrarme aquí con Mierore, dijo la mujer de antes, sentándose frente a él. Había visto su cartel de búsqueda y supuso que era uno de esos piratas con principios. ¿Te importa si me uno? Preguntó con coquetería mientras observaba al rubio que tenía delante. Ya había oído su nombre, Uzumaki Naruto. Nunca había oído hablar de él, y sin embargo, tenía una recompensa tan alta. Si quieres, dijo Naruto, apartando la mirada mientras su escote quedaba completamente al descubierto. ¿Perdona que no te haya dicho tu nombre? Preguntó, pensando que ya que estaba, podía hablar con ella. Me perdí todo el domingo, respondió ella, dedicándole una amable sonrisa. Sin embargo, enseguida notó el ceño fruncido en el rostro de Naruto. ¿Nombre en clave? Preguntó, pues sentía que mentía sobre su nombre, a diferencia de Dragón. La mujer pareció tensarse cuando él la confrontó por el nombre falso que le había dado. Bueno, señorita Sundai, si no quiere decirme su nombre, pues que así sea, se encogió de hombros, sin importarle realmente si quería darle su nombre real o no. Sin embargo, podía sentir una considerable oscuridad en ella. No como la de Orochimaru o Madara, pero casi como la suya cuando era joven. Una ira hacia los demás debido a las injusticias sufridas en el pasado. «Qué perspectivas tan interesantes», dijo ella, juntando las manos, contenta de que él no pareciera insistir en el tema. Una parte de ella se preguntaba si él sabía quién era ella. Los marines estaban demasiado borrachos para darse cuenta de que estaban intentando seducir a la niña del diablo. «¿Y qué te trae a Alabasta?», preguntó, preguntándose qué hacía él allí. Alguien con una recompensa tan alta normalmente había hecho algo para merecerla. Incluso su recompensa no era tan alta todavía, y era considerada especialmente peligrosa para el gobierno mundial. Mi nave necesitaba reabastecerse y yo necesitaba ropa nueva, así que pensé en bajar y comprar algunas cosas, respondió con sinceridad. Dragón le había advertido que tuviera mucho cuidado al mencionar su nombre, ya que era considerado un criminal extremadamente peligroso. La señorita Olsundai tarareó mientras reflexionaba sobre sus palabras. Dada su actitud relajada y su tono, o era un mentiroso consumado o decía la verdad. Bueno, gracias por ayudarme allí con esos marines, dijo la mujer, aún sonriendo al desconocido que restó importancia con un gesto. No fue nada, no me gusta ver a otros abusar de su poder, respondió el shinobi mientras terminaba su cerveza y pedía otra. ¿Vives aquí?, preguntó, preguntándose por la mujer. Dada la impresión que le daba, una parte de él quería intentar ayudarla. Nunca cambias, ¿verdad? Siempre te dejas seducir por una cara bonita, dijo Kurama, riéndose entre dientes de la tendencia de su Jinchuriki a ayudar a mujeres en peligro, recordando sus numerosas misiones pasadas en las que tuvo que proteger a alguna princesa, sacerdotisa o estrella de cine. Cállate, Kurama. Gritó Naruto para sí mismo.
Solo en los últimos años he trabajado en una empresa local, respondió ella con una verdad a medias, pensando que si él había descubierto su intento de ocultar su nombre real, probablemente descubriría el resto de sus mentiras. Quienquiera que fuera, no era una persona cualquiera con una recompensa considerable. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Preguntó, queriendo obtener información por su cuenta. Si era alguien potencialmente importante, sería bueno tener datos sobre él. Una expresión de disgusto cruzó el rostro del rubio. Un lugar, muy lejano, murmuró, recordando que probablemente nunca volvería a ver Konoha. La señorita Olsundai no pudo evitar compadecerse del hombre de ojos azules. Su propia casa también estaba muy lejos. Por la expresión de dolor en su rostro, supuso que algo le había sucedido a su isla natal que ahora le impedía regresar. ¿La extrañas? Se preguntó. Naruto soltó una risita mientras miraba por la ventana hacia el mar. Sí, no siempre fue lo mejor, pero era nuestro hogar. La gente se cuidaba mutuamente y todos trabajábamos juntos para superar cualquier adversidad. Aunque algunos eran unos imbéciles, mocoso demonio esto, mocoso demonio aquello, dijo recordando cómo, incluso después de todo lo que había hecho, algunos eran incapaces de superar su conexión con el Kyuubi, que había destruido gran parte de la aldea y matado a muchos de sus seres queridos. La mujer de cabello oscuro se quedó un poco paralizada cuando él dijo mocosa demonio, recordando su propio apodo. Niña diabólica. ¿Mocosa demonio? Preguntó, interesada en el apodo. Sí, pensaban que era una especie de monstruo encarnado, tardaron un tiempo en verme como soy. Le dijo, algo ebrio. A menudo, los padres les decían a sus hijos que no jugaran conmigo, dijo Naruto, recordando su infancia. Ya no los culpaba, los había perdonado. Pero eso no significaba que no pudiera reflexionar sobre cuánto le había dolido en aquel entonces. La mujer apretó las manos contra su falda mientras su historia parecía tocarle la fibra sensible. Es, casi como yo, pensó para sí misma al recordar que en su pueblo natal la llamaban bicho raro antes de que le pusieran el apodo de niña del diablo. Los dos siguieron hablando durante la siguiente hora. A la señorita Olsundai le habían fascinado sus relatos de su tierra natal. Le había contado sobre algunos de los personajes contra los que había luchado. Si bien Naruto decidió omitir algunos de los ejemplos más extremos, como Madara o Kaguya, le habló un poco sobre Zabuza y Aku, dos de los primeros shinobi importantes a los que se enfrentó. ¿Creías que era una chica? Preguntó la señorita Olsundai con una leve sonrisa burlona. Naruto resopló. Aún tengo mis dudas. En serio, su cara era más linda que la tuya. Gritó, ya un poco ebrio. La mujer puso los ojos en blanco ante el cumplido involuntario del rubio, que claramente estaba borracho. Pero sí, él me enseñó que lo más importante es proteger a quienes te importan. Algo que he aplicado desde entonces, declaró Naruto con firmeza. Parecía una gran persona, ¿qué le pasó? Preguntó, pero se arrepintió al ver su expresión de tristeza. Lo siento, dijo la mujer del sombrero de vaquero. Se dio cuenta de que bajaba la guardia a su alrededor. Su sinceridad y la calidez que irradiaba la hacían sentir segura. Además, parecía no tener ni idea de quién era ella, algo que la alegraba, ya que normalmente la gente la conocía y conspiraba contra ella para cobrar su recompensa. Ahí estás, dijo Dragón desde la puerta. Tenemos que irnos, has causado un buen revuelo entre los marines con tu payasada, le dijo al rubio, algo irritado porque Naruto había llamado su atención tan pronto. Al mirar a la mujer con la que hablaba su nuevo aliado, no pudo evitar entrecerrar los ojos ligeramente. Nico Robin, te estás portando bastante mal, Naruto, pensó Dragón mientras Naruto suspiraba y se ponía de pie, tambaleándose un poco antes de que una llamarada del chakra de Kurama le ayudara a eliminar el alcohol de su cuerpo. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par al ver el rostro tatuado del peor criminal del mundo. Naruto se acercó a Dragón y la saludó con la mano. Bueno, parece que tengo que irme. Nos vemos, señorita Olsundai. Fue un placer conocerla. Dijo antes de marcharse con Dragón. Pensar que entablarías conversación con Nico Robin, precisamente con ella, bromeó Dragón mientras los dos volvían al barco justo cuando los marines empezaban a llegar al puerto. El Wingram zarpó del puerto mientras el viento volvía a arreciar. ¿Nico Robin? Preguntó Naruto. Ese es su verdadero nombre, también conocida como la Niña del Diablo por los marines, le informó a su compañera rubia. ¿Niña del Diablo, eh? El shinobi murmuró para sí mismo, pues le recordó su propio apodo de cuando era más joven. ¿Por qué la llaman así? Le preguntó a Dragón, que miraba hacia el mar.
El viento les ayudaba a superar a los marines y a mantenerlos a raya. Es una historia bastante larga, tal vez te la cuente más tarde, respondió Dragón mientras se concentraba en alejar su nave de los marines una vez más. ¿Y a dónde vamos ahora, Dragón? Preguntó Naruto mientras navegaban por el mar. Aunque todavía se sentía un poco mareado, se estaba acostumbrando a estar en alta mar. Habían pasado algunas semanas desde que dejaron Alabasta y su encuentro con Nico Robin. Dragón le había contado algunos detalles sobre ella y su pasado. Cómo su casa había sido destruida por los marines porque se habían entrometido demasiado en un conocimiento perdido que querían mantener oculto. Le enfurecía que quienes debían proteger a los débiles usaran su poder para oprimir y manipular la historia, haciendo que los habitantes de Ohara parecieran monstruos. Según le había contado Dragón, ni siquiera los civiles ajenos al investigador se salvaron. Nico Robin había sido la única superviviente. Archipiélago Sabaody, nos llegó un soplo de que un cargamento particularmente grande de esclavos iba a ser subastado pronto. Algunos de ellos son miembros del ejército revolucionario que fueron capturados durante una misión fallida en una base de la marina, le dijo Dragón al rubio, pues quería salvar a sus subordinados además del resto de inocentes que habían sido capturados. Sabía lo crueles que eran los dragones celestiales, especialmente con aquellos que sabían que los odiaban. No me cabe duda de que si los venden a los nobles mundiales, los torturarán para su propio entretenimiento, casi gruñó. Naruto frunció el ceño al oír aquello. ¿Sabes? Cuanto más oigo hablar de esos bastardos, más ganas me dan de darles un puñetazo en la cara, comentó, pues todo lo que le habían contado sobre ellos le revolvía el estómago. Cómo trataban a sus subordinados. Cómo se creían superiores a los humanos, incluso por encima de la ley. Para ellos, la ley existía para su propio beneficio y no les incumbía. Y los marines simplemente lo aceptaban. Dragón soltó una risita. Ojo, si quieres que te llamen a un almirante, un puñetazo a un noble mundial suele ser suficiente, advirtió con ligereza. Aunque no le importaría darles un buen puñetazo a algunos nobles mundiales, sabía que provocar que llamaran a un almirante no sería la mejor idea. Una pelea a puñetazos con los marines no era precisamente lo que deseaba en medio de una isla tan poblada. Fue esa cautela la que le impidió hablar con Nico Robin cuando la encontró con Naruto en Alabasta. Dudaba tener tiempo suficiente para convencerla de unirse a ellos antes de que la zona se llenara de marines. Apenas habían logrado escapar sin mayores problemas. Una oportunidad perdida, ya que Nico Robin habría contribuido enormemente a sus objetivos, pero su principal preocupación era huir. Pues que vengan, dijo Naruto, golpeando la palma de su mano con el puño y una amplia sonrisa confiada. No sabía cuán poderosos serían esos almirantes, pero pensó que si él podía luchar contra gente como Madara o Kaguya, dudaba que estos almirantes fueran mucho más fuertes, considerando lo que había visto de este mundo hasta ahora. Los almirantes no son ninguna broma, Naruto. Te recomiendo que no los subestimes, le dijo Dragón a su compañero alienígena. Aunque dudaba que Naruto le hubiera mostrado su verdadero poder y, por lo que ya había visto, el rubio era excepcionalmente poderoso, no quería arriesgarse a que subestimara a los tres almirantes y se metiera en problemas. Ni siquiera sabía si Naruto tenía alguna forma de golpearlos, ya que suponía que el Haki no existía en su lugar de origen. Bueno, ¿cuál es el plan?, preguntó Naruto al ver las burbujas de la isla aparecer en la distancia y acercarse cada vez más. Estaba algo ansioso por haber estado tanto tiempo en el barco y no veía la hora de estirar las piernas en tierra firme. Vamos a intentar entrar en la casa de subastas y liberar a los que están allí retenidos. Un equipo intentará colarse por la entrada trasera, pero necesitaremos una distracción para alejar a los guardias y marines de allí. Nuestro contacto en la isla dijo que un Shichibukai estará custodiando a los nobles mundiales que asistan, dijo, sabiendo que quien quiera que se encargara de distraer a los que intentaran detenerlos probablemente tendría una tarea difícil. Enfrentarse a uno de los Shichibukai no era tarea fácil para la mayoría. Supuso que probablemente tendría que hacerlo él mismo, dado que sus otros comandantes estaban en sus propias misiones por el momento. Lo haré, dijo Naruto con indiferencia, pensando que bien podría enfrentarse con fuerza a esos Shichibukai. Nunca había sido de los que se esconden, y el almirante ya lo había visto usar el Rasen Shuriken. En realidad, quería averiguar cuál era su posición en el mundo en cuanto a poder. La mayoría de la gente de la Granma del Viento no representaba un gran desafío para él, y Dragón estaba demasiado ocupado como para un combate serio. Dragón no parecía muy convencido de dejar que Naruto se enfrentara a alguien como un miembro de los 7 guerreros del mar.
Por supuesto, sabía quién sería el Shichibukai que estaría allí. Su espía le había dicho que Bartolomeu Kuma estaría con los nobles mundiales. Resulta que Kuma también era su espía. Así que tendría que presentar una defensa convincente contra quien quiera que se le enfrentara o arriesgarse a que lo descubrieran. ¿Estás seguro? ¿Se sabe que los miembros de los Shichibukai pueden enfrentarse a flotas enteras por sí solos? Preguntó Dragón para asegurarse de que Naruto estuviera seguro de que quería esto. Normalmente, Dragón se negaría rotundamente a que alguien tan novato se ofreciera voluntario para un trabajo tan peligroso, pero Naruto había demostrado ser el más fuerte entre sus subordinados. Sin embargo, la sonrisa burlona del rubio, llena de confianza, lo convenció ligeramente. Pudo ver una extraña energía dorada que comenzaba a emanar del shinobi y le produjo un escalofrío. Confía en mí, dragón, puedo defenderme sin problemas. Después de todo, ya he luchado contra una diosa. ¿Qué tan malo puede ser un solo hombre? Afirmó, para diversión de todos los tripulantes que lo escucharon. Una diosa, dice. Dragón, creo que el nuevo se ha vuelto loco. Uno de los hombres soltó una carcajada. Todos sabían que el rubio de bigotes era excepcionalmente fuerte, pero afirmar que había luchado contra una diosa era absurdo. Ya verás. Gruñó Naruto, levantando el puño, listo para golpear a cualquiera que dudara de él. Basta, dijo el comandante del ejército revolucionario, dando por terminada la conversación en su nave. Naruto, si crees que puedes defenderte, confiaré en ti, le dijo al rubio, esperando en silencio no estar cometiendo un error. Archipiélago Sabaody. Tras atracar su barco en uno de los numerosos puertos, Naruto siguió a Dragón a través de las distintas zonas de la isla formada por árboles. Mientras Naruto aún vestía el atuendo que había comprado en Alabasta, Dragón se había puesto la capucha de su capa. Al parecer, a pesar de la base de la marina en la isla, esta albergaba un lado oscuro bastante próspero. ¿A dónde vamos?, preguntó Naruto al hombre mayor que se abría paso entre la gente, con el rostro oculto por la sombra de su capucha. Naruto no sabía con exactitud a dónde iban, pero Dragón había insistido en que fueran a algún bar antes de hacer cualquier otra cosa en la isla falsa. Vamos a ver a algunas personas interesantes, no hay que darle muchas vueltas, respondió Dragón, sin ver la necesidad de profundizar más, pues estaba seguro de que Naruto, al ser de otro mundo, no sabría quiénes eran las personas con las que iban a hablar. Ya hemos llegado, dijo el hombre de pelo oscuro al llegar a un edificio con una esfera verde por techo. ¿El bar de estafas de Shaki?, preguntó con una expresión inexpresiva en el rostro. Dragón soltó una risita mientras abría las puertas y entraba al bar, seguido de cerca por Naruto. Al mirar a su alrededor, vio a algunos piratas de aspecto bastante fuerte bebiendo. Detrás de la barra, una mujer de cabello oscuro y corte bot fumaba un cigarrillo. Dragón se acercó a la barra y se sentó. ¿Me recomiendas algo?, le preguntó a la mujer, quien lo miró con curiosidad. No todos los días aparece alguien como tú, dijo antes de que su mirada se posara en Naruto, quien estaba sentado junto a Dragón y le dedicó una cálida sonrisa. Debe tener algo que ver con los esclavos que acaban de llegar, comentó la mujer, dejando 2 cervezas sobre la mesa. Y con el nuevo revolucionario, Uzumaki Naruto, añadió, tras haber visto los carteles actualizados repartidos por la isla hacía unos días. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó Naruto, con los ojos muy abiertos al darse cuenta de que ella ya lo conocía. ¿Tenías un cartel de Se Busca? No es tan difícil de adivinar, respondió ella en tono burlón mientras un hombre de aspecto mayor, con el pelo largo y blanco y barba, salía de la trastienda. El hombre los miró a ambos y se sentó junto a Dragón. Para conseguir una recompensa de 100 millones de berries directamente de un delincuente, debes haber hecho algo realmente malo, comentó el hombre mientras miraba al rubio, quien rió entre dientes y se rascó la nuca. En realidad no, solo me detuve. ¿Cómo se llamaba? Aokoji, ¿verdad? ¿Intentó congelar nuestra nave?, preguntó Naruto, mirando a Dragón, quien se llevó la mano a la frente al darse cuenta de que el shinobi había olvidado el nombre de uno de los 3 almirantes. Aokiji, corrigió Dragón. El hombre mayor soltó una carcajada mientras la mujer también le entregaba una cerveza. ¿Tan jóvenes y enfrentándose a los almirantes? Las nuevas generaciones son realmente increíbles, ¿verdad, Shaki?, le preguntó a la mujer con una amplia sonrisa, pues no podía evitar respetar a cualquier joven que tuviera el valor de interponerse entre un almirante y su objetivo, aunque suponía que Dragón habría podido con ello. ¿En qué podemos ayudarlos?, preguntó el hombre.
Esperábamos que tú y Shakuyaku tuvieran información sobre la casa de subastas Rayleigh, respondió Dragón al antiguo mano derecha de Gold de Roger. Si bien Kuma había logrado conseguirles una fecha y hora para la llegada de los esclavos a la isla, no había podido darles más detalles debido a que debía estar presente entre los nobles mundiales que asistían a la subasta. Shaki dio una calada a su cigarrillo mientras parecía sopesar la petición del líder revolucionario. Por lo que he oído, hay una entrada a una trastienda que normalmente solo custodian unos pocos piratas. Don Quixote que Doflamingo dejó en la isla la última vez que estuvo aquí para vigilar el lugar. Es un camino directo hacia donde tienen a los esclavos. Solo tenéis que encontrar la manera de quitarles los collares explosivos, les dijo a los dos miembros del ejército revolucionario. Y por supuesto está Kuma, a quien se ha visto en la isla con un grupo de nobles mundiales, lo que no representa un oponente fácil para una persona común y corriente, añadió Rayleigh mientras miraba a Naruto. ¿Hay algo que deba saber sobre él?, preguntó el rubio, preguntándose qué le depararía el destino. Por supuesto, quería asegurarse de no subestimar demasiado a su oponente. Dragón le había hablado de muchas frutas del diablo, y no quería arriesgarse a encontrarse con algo que pudiera meterlo en problemas si no lo manejaba adecuadamente. Bartolomeo Kuma comió la Nikyu Nikyu no Mi. Básicamente, le permite repeler casi cualquier cosa que toque. Esto incluye el aire, las personas y los ataques a larga distancia. Incluso puede expulsar el dolor y la fatiga de las personas y transferirlos a otra. También ha sido modificado por el gobierno mundial mediante cibernética, convirtiéndolo en un cyborg, respondió Rayleigh, imaginando que el rubio sería quien se enfrentaría a Kuma. Aunque aún era inexperto, su recompensa inicial hablaba por sí sola. Debía haber hecho algo que realmente llamara la atención. Normalmente ataca empujando el aire en ataques a distancia, y puede condensar una gran cantidad en una especie de bomba. Sin embargo, necesita poder tocar con las manos lo que está repeliendo, así que están inmovilizadas. No puede usarlas para bloquear ni atacar, mencionó, pensando que el joven podría necesitar toda la ayuda posible contra uno de los Shichibukai. Dragón, si no te importa, me gustaría hablar contigo en la parte de atrás, dijo Rayleigh, indicándole al hombre tatuado que lo siguiera. Dragón asintió y miró a Naruto. Quédate aquí hasta que vuelva, ordenó, queriendo asegurarse de que el rubio no intentara salir del bar y meterse en problemas. Al ver que Naruto asentía, siguió al hombre mayor, quien cerró la puerta tras ellos. Dragón, ¿estás seguro de que ese chico puede con esto? No suelo meterme en tus asuntos, pero nunca había oído hablar de él antes de que salieran los carteles de Se Busca. ¿Sabe siquiera usar el Haki?, preguntó el antiguo mano derecha del rey pirata, preocupado de que Naruto se metiera en un lío con alguien como Kuma. Hasta donde yo sé, no sabe usar el Haki, pero lo vi repeler un ataque de un almirante estando gravemente herido. Ahora que está completamente recuperado, necesito saber cuál es su nivel de fuerza para que siga formando parte de mi ejército. Y si Kuma es un oponente demasiado formidable, intervendré yo mismo y dejaré que los demás se encarguen de los esclavos, respondió Dragón, confiando en Naruto tras lo que presenció en el barco cuando Aokiji los alcanzó. La devastación causada por su Rasen Shuriken y sus afirmaciones de haber luchado contra una diosa requerían una investigación más profunda. ¿Estás usando a un Shichibukai como prueba para tu nuevo recluta?, preguntó Rayleigh, sin estar seguro de haber oído bien, antes de soltar una risita. Bueno, probablemente haya una buena razón. ¿De dónde sacaste a este chico, por cierto? Cayó del cielo, respondió Dragón, sonriendo mientras salía de las trastiendas, solo para descubrir que Naruto había golpeado a varios hombres con espadas. ¿Qué pasó? Algunos huéspedes se pusieron un poco revoltosos al recibir la cuenta, pero él logró calmarlos, respondió Shaki con una sonrisa burlona, ya que el shinobi rubio se había deshecho de los piratas con facilidad. Le había sorprendido bastante la facilidad con la que Naruto había lidiado con los 10 piratas. Parecía que ni siquiera se había esforzado, a pesar de que tenían recompensas bastante elevadas. Bien hecho, dijo Rayleigh mirando a quienes atacaron a su esposa. Ninguno había muerto. Todos habían quedado inconscientes, sin sufrir demasiado daño. Por lo que se veía, cada uno había sido noqueado con solo 1 o 2 golpes. Dragón había mencionado que no podía usar Haki, lo que significaba que, por lo que él sabía, los había vencido a todos con su fuerza natural. Dragón se frotó el puente de la nariz.
Será mejor que nos vayamos antes de que lleguen los marines, dijo, bajándose la capucha y dejando el dinero para las bebidas, pero Shaki se lo devolvió. Considéralo un agradecimiento por haberte encargado de esos mocosos, dijo, ya que le había cogido cariño a Naruto durante el tiempo que Dragon y Rayleigh estuvieron juntos. Escena retrospectiva. Mientras observaba a los dos hombres caminar hacia atrás para hablar de quién sabía qué, Shaki miró al rubio que bebía su cerveza con menos intensidad de la que estaba acostumbrada en comparación con los demás. ¿Y por qué te uniste al ejército revolucionario? Le preguntó Shaki al rubio con una cálida sonrisa. Francamente, es principalmente porque Dragon me cuidó cuando estaba en mi peor momento. Cuando me encontró, no tenía absolutamente nada. Me di cuenta de que tenía razón en lo que respecta a la corrupción de este mundo, dijo Naruto, consciente de lo que sintió al acceder a su poder para percibir las emociones negativas. Dragon le había parecido alguien en quien podía confiar, mientras que el mundo mismo se sentía horrible debido a la corrupción del gobierno mundial. Shaki dio otra calada a su cigarrillo mientras escuchaba a Naruto. Entiende que una vez que te enfrentes directamente a los nobles mundiales ayudando a Dragon con esto, no habrá vuelta atrás, especialmente si terminas lastimando a alguno de ellos, advirtió, sabiendo que esa gente nunca dejaba pasar nada. Una vez que te ganabas su enemistad, te quedabas ahí hasta la muerte. Si los nobles mundiales y los marines son tan malos como he oído y visto, entonces no me importa si me odian, respondió, convencido de que el gobierno que dirigía la mayor parte del mundo tenía graves fallos. No creía que todos los marines fueran malos, pero sí cómplices de las atrocidades que cometían. Dragon le había contado lo sucedido en Ohara cuando le preguntó por Nico Robin. Eliminar a todo el mundo, incluso a aquellos que no estaban involucrados en los crímenes cometidos que motivaron la orden de la Operación Buster Call, fue una locura. Ya veo, bueno, no estoy del todo en desacuerdo. He visto muchas cosas horribles en mi vida. ¿Qué pretendes lograr? Le preguntó, preguntándose si era solo otro de los secuaces de Dragon o si tenía sus propios objetivos en mente. La sonrisa de Naruto se tornó sombría ante la pregunta, casi como si recordara con cariño algo de su pasado. Quiero traer la paz al mundo, para que nadie tenga que morir innecesariamente. Un mundo donde todos puedan vivir en armonía, le dijo con sinceridad mientras rememoraba su tiempo con Jiraiya antes de su muerte a manos de Nagato. ¿Vivir en armonía, eh? Suena bien, pero dada la gente, diría que eso es prácticamente imposible, dijo mientras los hombres borrachos miraban sus cuentas con asombro y empezaban a irritarse al ver lo mucho que les cobraba el dueño. Naruto sonrió con picardía. Soy conocido por hacer posible lo imposible, ¿sabes? Le dijo, seguro de que algún día lo lograría. No sabía cómo, pero había visto en su planeta natal cómo la gente se unía. Si se había podido hacer una vez, se podía volver a hacer. Estaba convencido de ello. Oye, perra. ¿Qué pasa con estas piezas? Balbuceó, claramente borracho hasta el punto de no poder hablar ni caminar con normalidad, mientras tropezaba contra el mostrador, con la cuenta en la mano mostrando un total extraordinariamente alto. Esa es su factura, así que páguela, insistió Shaki, ya que no estaba dispuesta a rebajar los precios para esos sinvergüenzas. Vete a la mierda. Gritó el hombre mientras sacaba su espada, pero Naruto le estampó la cara contra el mostrador. Capitán. Gritó la tripulación cuando el rubio dejó inconsciente a su líder. El hombre se levantó y se crujió los nudillos, resbalando del mostrador y cayendo al suelo. El resto fue rápido. A pesar de estar en clara desventaja numérica, Naruto logró salir completamente ileso del altercado. Fin del flashback. No fue nada, respondió Naruto con una amplia sonrisa mientras Dragon le hacía una seña para que lo siguiera. Recogió el dinero y se dirigió a la salida. Dado lo que la mujer cobraba normalmente por sus servicios, no iba a desaprovechar la oportunidad. Nos vemos luego. Gritó el shinobi rubio mientras caminaba tras el hombre mayor. Rayleigh sonrió mientras los veía marcharse. Es raro que te encariñes con alguien tan rápido, le dijo mientras se recostaba contra la barra. Shaki sonrió al ver al rubio que caminaba junto a Dragon, o quizás Dragon caminaba junto a él. Tengo la sensación de que algún día ayudará a cambiar el mundo, le dijo a su marido. Había algo en él que la hacía querer confiar en él. La forma en que hablaba con tanta convicción y seguridad en sus creencias. Dijo que quiere traer la paz al mundo, dijo Shaki con una risita, ¡qué maravilla! Hay quienes han logrado lo imposible, respondió el anciano, recordando su pasado junto a Gold de Roger. Wingrandma.
Dragón y su equipo repasaban el plan por última vez antes de comenzar la operación para liberar a sus amigos y al resto de los esclavos de la casa de subastas. Naruto empezará provocando un conflicto para atraer a Bartolomeu Kuma desde dentro, dijo el hombre tatuado mirando al rubio que estaba apoyado contra una pared. Naruto, no puedo enfatizar lo suficiente que no lo mates si llega a ese punto. Intenta incapacitarlo lo mejor que puedas, pero matarlo está completamente fuera de discusión, recalcó, sabiendo que los shinobi de Wano normalmente optaban por matar. Naruto afirmó no ser de allí, pero supuso que podrían tener algunas similitudes. Aunque se hiciera pasar por su enemigo, eso era principalmente una farsa. Kuma era uno de sus compañeros más leales, quien lo había ayudado en innumerables misiones. En ese momento, lo estaba arriesgando todo al acercarse tanto al gobierno mundial y no podía permitirse el lujo de que se descubriera su tapadera. Por eso intentaría alejar a Naruto si lograba que pareciera realista. De lo contrario, Dragón intervendría y salvaría al joven rubio. Matar no es lo mío, respondió Naruto, quien había evitado matar a mucha gente a lo largo de su carrera como shinobi. Claro que hubo ocasiones en las que no tuvo otra opción, pero por lo general intentaba mantener vivos a sus oponentes. Bien, entonces un pequeño equipo de nosotros se infiltrará en la casa de subastas y nos dirigiremos a las celdas donde tienen a los esclavos. Por suerte, sabemos cómo quitarles los collares sin que se activen, dijo Dragón, ya que contaban con alguien que sabía cómo desatar los collares. Naruto dejó de escuchar a la mitad, pues decidió hablar con Kurama. ¿De verdad te estás metiendo de lleno en esto, preguntó Kurama, ya que no esperaba que su compañero se involucrara tan de lleno en todo este asunto revolucionario. No es que tenga muchas otras opciones. Para los que dirigen este lugar, ya soy prácticamente un criminal. Por lo que he visto, nuestras opciones son quedarnos aquí e intentar ayudar a la gente, convertirnos en piratas y robar, unirnos a la marina y estafar, o explorar y esperar a que hagamos algo. Pero nuestra mejor oportunidad de traer la paz a este mundo está con Dragón, dijo Naruto, tras reflexionar sobre lo que podría hacer si decidía abandonar el ejército revolucionario. Sus opciones eran bastante limitadas. Son buenos argumentos, respondió Kurama, comprendiendo el punto de vista de Naruto. Supongo que nos vendría bien saber cómo nos comparamos con estos Shichibukai si pretendemos ayudar a este mundo. Si nos quedamos cortos, probablemente tendremos que centrarnos más en el entrenamiento, afirmó el Kyuubi, consciente de que no llegarían muy lejos si eran derrotados con facilidad. Dragón había mencionado algo sobre los Yonko, que parecían ser casi como los Kage de los piratas. Seguramente serían oponentes a los que tendrían que enfrentarse en algún momento del futuro. Estoy seguro de que podemos vencerlo, me niego a que nuestro sueño muera, respondió Naruto, confiado en que si Dragón había estado dispuesto a dejarlo luchar, entonces esperaba que al menos pudiera sobrevivir contra ese tal Kuma. Después de todo, sería una pésima distracción si muriera al instante, ¿cómo piensas hacerlo? ¿Usarás mi chakra? Preguntó el zorro titánico al rubio, quien reflexionaba sobre hasta dónde llegaría contra Kuma. Creo que empezaré con el modo sabio, teniendo en cuenta lo que hizo ese tal Aokiji cuando atacó nuestra nave. No creo que sea buena idea entrar sin al menos eso, ya que podría traernos problemas, le dijo Naruto a Kurama, pues sabía que recibir un puñetazo en modo sabio era muy diferente a recibirlo en su forma base. Un puñetazo que normalmente lo dejaría inconsciente solo lo haría retroceder en modo sabio. Pueden retirarse, dijo Dragón tras repasar el plan con la tripulación del barco. Naruto salió de la habitación y se dirigió a la que le habían asignado a bordo del Wing Granma. Al acostarse, miró al techo y se armó de valor, sabiendo que al día siguiente tendría su primera gran batalla en este mundo. Capítulo 2. Naruto respiró hondo mientras estaba en la azotea de un edificio con vistas a la casa de subastas. Podía ver a la gente empezar a entrar, algunos con extraños trajes y burbujas alrededor de la cabeza. Así que son ellos, Supongo que Dragón tenía razón, se creen tan superiores que se niegan a respirar el mismo aire que los demás, pensó Naruto para sí mismo mientras miraba al hombre que los seguía. Su ceja se crispó una vez más al darse cuenta de lo alto que era aquel hombre. Por fin había alcanzado una estatura que lo hacía más alto que la mayoría de sus amigos, y ahora se encontraba en un mundo donde la mitad de la gente era enorme, así que ese es Kuma, Como todos los demás, carece de chakra, dijo Kurama al percibir que, a pesar de su gran tamaño y supuesta gran poder, Bartolomeu Kuma no poseía chakra. Esto dificultaba evaluar la fuerza de estas personas, ya que, por lo general, quienes poseen mucho chakra también suelen ser muy poderosos. Naruto, ¿me escuchas?
Oyeron la voz de dragón a través del reloj que les habían dado, el cual tenía un Den Mushi en su interior. Al parecer, en este mundo usaban caracoles para comunicarse a larga distancia. Extraño, pero bueno, funcionaba. Acercando el caracol a su rostro, respondió con cautela. Te escucho, dragón, le dijo al caracol, suponiendo que éste enviaría el mensaje al propio dragón, quien lo pronunciaría con su voz. Cuando estés listo, ya estamos en posición, le dijo el líder revolucionario, dándole luz verde para atacar. Bien, dijo el rubio mientras comenzaba a absorber energía natural del entorno. Unas marcas naranjas aparecieron alrededor de sus ojos, que se transformaron en los de un sapo con iris ámbar. Con su modo sabio activado, creó 2 clones más para dejarlos atrás y que acumularan energía mientras luchaba. Hagámoslo, se dijo Naruto a sí mismo antes de desaparecer en un estallido de velocidad. Casa de subastas de esclavos. Me pregunto qué clase de esclavos tendrán hoy, dijo alegremente uno de los hombres con una burbuja alrededor de la cabeza, ansioso por comprar un juguete nuevo para su hijo. Había oído que hoy tenían productos especiales recién llegados. Como la gran mayoría de los dragones celestiales, no veía a nadie que viviera fuera de Mer y Geoise como simples esclavos y herramientas para su placer. Tal vez podamos conseguir una sirena, necesitamos una para nuestro estanque después de que la anterior muriera, un desperdicio de dinero, dijo la mujer a su lado, enfadada porque la sirena que habían comprado como mascota había muerto después de que sus hijos decidieran jugar con ella. No aguantó ni unos cuantos cortes, se burló, pues opinaba que, por el precio que habían pagado, la criatura debería haber aguantado algunos cortes. Kuma no dijo nada mientras permanecía detrás de los dos, furioso por lo que oía. Sin embargo, sabía que por ahora debía fingir lealtad al gobierno mundial. Cuando estaban a punto de entrar al edificio, se giró de repente y levantó la mano, repeliendo a quien los había atacado. Entren, dijo con firmeza al ver bien a quien Dragón había enviado para luchar contra él. Nunca había visto al adolescente que tenía delante. Cabello rubio y puntiagudo y marcas de bigotes en las mejillas. Luego estaban sus ojos. Kuma notó que parecían los de un sapo. ¿Usuario de una fruta Zoan? Naruto se detuvo bruscamente mientras miraba su puño. Supuso que ese era el poder de Kuma para repeler cualquier cosa que golpeara las palmas de sus manos. Así que eres el Shichibukai Bartolomeu Kuma, ¿eh? Dijo Naruto, poniéndose de pie y estirando los hombros. De cerca, pudo apreciar la enorme estatura de aquel hombre, que medía más de 22 pies de altura. Uzumaki Naruto, miembro del ejército revolucionario, dijo Kuma con voz fría, guardando su Biblia. No quería arriesgarse a que se dañara en una pelea contra alguien del que no sabía nada. Lo único que había oído sobre él era que había logrado detener el ataque del almirante Aokiji, algo impresionante en sí mismo. ¿Qué haces aquí? Para patearte el trasero, respondió antes de lanzarse hacia el hombre, dejando una marca en el suelo tras él. Kuma entrecerró los ojos mientras sus implantes cibernéticos se activaban para seguir al rubio que se acercaba. Normalmente habría usado su fruta para alejar a su oponente, pero necesitaba que la pelea durara lo suficiente para que Dragón pudiera completar su misión. Cuando Naruto se acercó, Naruto lanzó un manotazo para apartarlo antes de que su puño lo alcanzara. Al bloquear su golpe anterior, sintió 2 cosas en contacto con su palma. No pudo distinguir qué era la otra cosa. Sus sensores no detectaron nada. Tampoco vio nada con su haki de observación. No quería averiguar qué era, pero supuso que formaba parte de la fruta del diablo de Naruto. La bofetada impactó en Naruto, pero al contacto, el adolescente rubio se transformó en lo que parecía ser un tronco que salió disparado. ¿Qué? Pensó Kuma antes de sentir el viento cambiar de dirección sobre él. Apenas logró esquivar el ataque cuando Naruto cayó del cielo con una bola de energía azul en la mano. Jamás había visto un ataque semejante. Y eso solo le generó más preguntas. ¿Cómo se sustituyó a sí mismo por un tronco? ¿Qué era esa pelota que tenía en la mano? Dragón, ¿quién es este chico? Se preguntó Kuma en su cabeza mientras extendía la palma de su mano hacia Naruto, enviando una burbuja de aire condensado con forma de pata al rubio, quien usó la fuerza del ataque para apartarse del camino de su pado. Eres bastante rápido para ser tan grande, comentó Naruto con una sonrisa burlona, mientras empezaba a comprender cómo luchaba este tipo. Su poder era útil tanto en el combate cuerpo a cuerpo como a distancia. Invocando 6 kunai de los sellos de su muñeca, los lanzó contra Kuma, dispersándolos. Sasuke, si te vuelvo a ver, eres un genio por esto, dijo Naruto.
Kuma balanceó su brazo, apartando el aire frente a él para desviar las cuchillas, pero estas explotaron al contacto con el aire, creando una enorme cortina de humo negro. Se agachó cuando una patada atravesó el humo, disipándolo con la fuerza que llevaba. Kuma giró y golpeó el abdomen de Naruto con la palma de la mano, lanzándolo hacia atrás como si atravesara un edificio. El suelo bajo sus pies se rompió y el rubio salió disparado, propinándole un poderoso gancho ascendente con el puño en la mandíbula. Incluso con sus mejoras, la fuerza del golpe fue suficiente para levantarlo del suelo y lanzarlo por los aires. Una copia del rubio descendió haciendo un giro con el talón hacia su pecho. Kuma levantó la mano y bloqueó la patada con su mano agarrada, pero solo logró disipar el humo que ocupó el lugar de Naruto. Al aterrizar, se frotó la barbilla, pues no esperaba que el uppercut fuera tan fuerte. Al mirar a Naruto, notó que ahora había dos frente a él. Es bastante resistente, dijo el clon de Naruto al sentir la dureza de la barbilla del hombre tras golpearla. ¿Seguro que no necesitamos el chakra de Kurama?, preguntó, pensando que probablemente acabarían mucho más rápido si usaban el chakra del zorro para luchar. No, podemos tomarnos nuestro tiempo, dijo el primero, ya que Dragón no les había avisado de que todos habían salido. Al fin y al cabo, no quería estropear su primera gran misión. ¿Múltiples habilidades?, preguntó Kuma, intentando comprender cómo alguien podía usar tantos poderes inconexos. Era algo inaudito. Una explicación era el Haki, pero jamás había oído hablar de un Haki que creara clones. Por un lado, se alegraba de que alguien tan extraño y poderoso se hubiera unido al ejército revolucionario en lugar de a la marina. Sin embargo, por otro, le irritaba que no le hubieran dado ninguna información sobre a quién se enfrentaría. «Nunca te has enfrentado a alguien como yo», respondió Naruto mientras ambos corrían hacia Kuma, quien se puso en posición de ataque. Golpeando el suelo con la mano, usó su poder para generar una enorme onda expansiva que hizo retroceder todo a su alrededor. Naruto lo vio justo a tiempo para saltar hacia atrás, fuera del alcance de la onda, Senpo. Ftonda y Topa. El clon gritó mientras realizaba los sellos de mano para el jutsu antes de exhalar una enorme ráfaga de viento por la boca hacia Kuma, mejorando el jutsu de estilo de viento normalmente básico con el chakra senjutsu dentro de él, Senpo. Katongo Kakyu no Jutsu. Gritó el rubio, lanzando una enorme bola de fuego que se dirigió hacia el Ichichibukai. Al chocar los dos jutsus, el viento avivó las llamas, provocando que el fuego se expandiera rápidamente y aumentara su poder. Kuma alzó las manos hacia el infierno que se aproximaba y comenzó a comprimir el aire a su alrededor, atrapando la bola de fuego en una enorme burbuja con forma de pata que empezó a encogerse en su mano. La bola de fuego en su interior también se condensó con el aire hasta que Kuma sostuvo en sus manos una brillante burbuja naranja con forma de pata, con las llamas contenidas en su interior. Urususu Shoku, dijo Kuma mientras empujaba la burbuja lejos de sí mismo y hacia los dos rubios. Naruto abrió los ojos de par en par cuando Kuma condensó todo su ataque, junto con el aire que lo rodeaba, antes de lanzárselo de vuelta. Su clon se precipitó a la acción y se interpuso en el camino de la burbuja. Al impactar contra el clon, el aire y las llamas en su interior se descomprimieron rápidamente, provocando una explosión masiva que arrasó varios edificios y esparció fuego por toda la zona. Senpo. Doton Dorieki. Exclamó Naruto mientras golpeaba el suelo con la mano. Un gran muro de tierra se alzó frente a él para protegerlo del Urususu Shoku. Su modo sabio se desvaneció al usar el último de sus poderes para reforzar el muro y que pudiera resistir la fuerza combinada del ataque de Kumo y su propio jutsu combinado. Al hacer desaparecer uno de los dos clones que había dejado para reunir energía natural, su modo sabio regresó a él mientras el muro se derrumbaba. Lo subestimaste. Si ese ataque te hubiera alcanzado, podría haberte causado un daño considerable, reprendió Kurama, pues sentía que si Naruto hubiera reflexionado más, se habría dado cuenta de que Kurama podía, en realidad, simplemente repeler su jutsu. Si el ataque de Naruto lo hubiera alcanzado a él mismo, probablemente le habría causado más daño del que ambos querían admitir. Por suerte, el clon se sacrificó para amortiguar la explosión. Quería ver si había un intervalo de tiempo entre sus empujes como el de Nagato, pero parece que puede pasar directamente de uno a otro, respondió Naruto, pensando que mientras algo tocara las manos de Kuma, podría empujarlas hacia atrás e incluso condensar cosas con ellas como hacía con su jutsu.
Cruzando los dedos, creó dos clones más de sí mismo a sus costados mientras Kuma se abalanzaba sobre él, extendiendo su mano hacia el rubio de medio, pero los dos clones lo interceptaron, cada uno agarrando uno de sus brazos y tirando de ellos hacia atrás mientras el original se lanzaba hacia adelante y golpeaba con el puño el estómago de Kuma, enviándolo volando hacia atrás. Kuma, clavando los pies en el suelo, se plantó firme para detener su vuelo. Alzó la vista y vio a los tres rubios corriendo hacia él, intentando flanquearlo por ambos lados mientras uno corría directamente hacia él. Levantando los brazos, comenzó a lanzarlos rápidamente contra los shinobi, desatando una ráfaga de burbujas de aire a presión. Los tres Naruto sonrieron con malicia mientras cada uno lanzaba una bola roja que explotó en humo rojo. El ataque de Kuma atravesó repetidamente el humo, dejando agujeros hasta que este se disipó por completo, pero los Naruto también desaparecieron. Kuma observó a su alrededor, prestando especial atención al área bajo tierra, ya que Naruto había demostrado que también podía atacar desde allí. El rubio se estaba volviendo cada vez más difícil de vencer. Aún no había usado ese ataque que también había disipado el hielo de Aokiji. Por detrás. Pensó Kuma al percibir un movimiento repentino a sus espaldas. Al darse la vuelta, vio a Naruto lanzándole un shuriken gigante. Levantó la mano y se preparó para usar Puni contra la hoja y desviarla. Sin embargo, mientras su fruta del diablo repelía el arma, apareció una segunda inmediatamente después, oculta en su sombra, que se transformó en Naruto sosteniendo un Rasengan en cada mano. Sus ojos se abrieron de par en par mientras intentaba rápidamente golpearlo con la otra mano, pero una garra dorada de energía llameante surgió de uno de los edificios en ruinas y le jaló el brazo hacia atrás. Senpo. Rasengan. Gritó Naruto frente a él mientras le clavaba las dos esferas en el estómago. La sangre brotó de su boca mientras el ataque le desgarraba la camisa, clavándose directamente en su piel. El viento azotó a su alrededor mientras sentía cómo las esferas lo perforaban antes de explotar, enviándolo en espiral hacia una tienda cercana. El brazo dorado retrocedió hacia un Naruto envuelto en energía dorado anaranjada, con el cabello ligeramente erizado para simular cuernos. Uniéndose a los dos clones, Naruto observó con severidad el lugar donde Kuma había aterrizado. El chakra de Kurama irradiaba de él mientras esperaba a ver si Kuma se levantaba o no. Necesitaba algo para sorprender a Kuma y así poder ejecutar su Rasengan, y dudaba que esperara su brazo de chakra extendido. Su cuerpo se tensó al ver una enorme burbuja roja con forma de pata que emergía de la pantalla de polvo y se dirigía hacia Naruto a una velocidad increíble. Naruto se apartó rápidamente, pero se encontró con una ráfaga de rayos de luz que salieron de la boca de Kuma como una ametralladora. Se oyeron explosiones mientras los rayos impactaban al azar, destruyendo a los dos clones y alcanzando al encapuchado Naruto con una ráfaga masiva. Kuma salió cojeando del edificio en ruinas, con la camisa hecha jirones y dos grandes heridas circulares en el estómago donde Naruto lo había golpeado. La sangre le goteaba por la barbilla mientras se erguía. A pesar de haber reprimido el dolor del Rasengan, las heridas persistían y se dio cuenta de que algunos de sus órganos se habían roto. Si no hubiera podido reprimir el dolor, probablemente ahora no podría moverse. Eres un cabrón duro, dijo Naruto, poniéndose de pie con una sonrisa burlona. A pesar de haber recibido algunos golpes, parecía relativamente ileso gracias al chakra de Kurama que lo envolvía. Pero estás fuera de tu alcance, añadió, mientras varios brazos de chakra emergían de su espalda, cada uno con un gran Rasengan en la mano. Kurama se mantuvo firme, preparándose para luchar contra el monstruo que Dragón le había enviado. Sin embargo, cuando Kuma dio otro paso adelante, cayó al suelo al fallarle las piernas. Estúpido pirata. Pudiste habernos matado. Gritó el dragón celestial al salir de la casa de subastas, que había sido alcanzada por un rayo perdido de Kuma. El hombre se acercó a Kuma y le apuntó con su arma a la cabeza. Si no puedes vencer a un simple rebelde, estás prácticamente muerto. Gritó mientras se disponía a dispararle al herido Kuma en la cabeza. Sin embargo, antes de que pudiera apretar el gatillo, sintió que su brazo se retraía bruscamente, y el sonido de huesos rompiéndose llenó el aire mientras Naruto recorría la distancia en un instante y apartaba el arma de un manotazo. La fuerza de un acto tan simple había sido suficiente para casi arrancarle el brazo al hombre. ¿Qué tal si te callas?, dijo Naruto, clavando la mirada en el hombre egocéntrico mientras este gritaba de dolor. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a tocar a un dios? El hombre gritó furioso y agonizante mientras se sujetaba el brazo. ¿Un dios?, preguntó Naruto, molesto con aquel hombre.
Me he enfrentado a muchos que se autoproclamaban dioses. Gente que podía arrasar ciudades enteras en segundos. Gente que podía lanzar meteoritos a su antojo. Gente que podía distorsionar la realidad con su poder, afirmó el rubio resplandeciente, recordando a todos los que se habían autodenominado dioses. Comparado con ellos, no eres nada, dijo Naruto, harto de aquel hombre. Muere. Basura como tú no sirve para nada más que como esclavo. Gritó el hombre mientras agarraba la pistola del suelo con su brazo sano y disparaba a Naruto, pero la bala se le quedó en la mejilla. ¿Cómo? Tartamudeó Naruto, pues su bala de piedra marina no le había hecho nada. Debería haber matado a cualquier usuario de fruta del diablo sin falta. El hombre siguió intentando dispararle a Naruto, pero todas sus balas caían al suelo, aplastadas. Naruto miró al hombre mientras le arrebataba la pistola y la aplastaba en la palma. El hombre palideció al ver destruida su única arma y derrotado a su guardaespaldas. Lárgate, gruñó Naruto, mientras el noble mundial decidía que prefería no luchar contra alguien que había derrotado a un Shichibukai y esperar a que llegara un almirante para que se encargara de ese canalla. Mientras corría de vuelta a la casa de subastas, el hedor a orina y excremento los envolvía, pues era evidente que el hombre había perdido el control de sus intestinos. Lo hice cagarse encima, se lo merecía, afirmó Kurama, convencido de que aquel hombre debía morir por lo que había hecho. El hombre se sentía despreciable. ¿Cuántas vidas había arruinado? ¿Cuántas personas había matado? Probablemente incontables, y a diferencia de muchos de los que conocían en su realidad de origen, lo había hecho todo por egoísmo. No buscaba la paz mundial ni enmendar una injusticia, sino simplemente demostrar que era superior a los demás. Ante todo, Kurama odiaba a quienes imponían su autoridad sobre los demás. Tras haber sido sellado repetidamente como un arma, visto como una fuente de poder que los humanos debían dominar, Kurama sentía una furia casi personal contra estos dragones celestiales. Naruto suspiró mientras miraba a Akuma, que yacía inmóvil a su lado. Naruto, ya estamos listos, se oyó la voz de dragón a través del caracol de su reloj. Justo a tiempo, dijo Naruto mientras se daba la vuelta para marcharse, solo para encontrarse cara a cara con varios marines que temblaban de miedo al ver que el hombre resplandeciente no solo había derrotado a uno de los Shichibukai, sino que también había atacado a un noble mundial. Muchos de ellos pensaron que era inútil enfrentarse a él, pero se negaron a huir como orgullosos marines. Uzumaki Naruto. Estás arrestado por actos contra el gobierno mundial. Ríndete y se te permitirá vivir, por ahora. Declaró el hombre que parecía estar al mando del escuadrón de la marina, pero no pudo prometer que Naruto viviría mucho tiempo, ya que había atacado a un dragón celestial. Lo siento. Pero tengo que irme ya. Dijo Naruto antes de desaparecer en un destello de velocidad, alejándose rápidamente de los marines y dirigiéndose hacia la abuela del viento, para sorpresa de todos. Naruto, ¿qué demonios hiciste? Gritó Dragón a través del caracol mientras los marines inundaban la isla. Vengan cuanto antes. Tenemos que irnos antes de que aparezca un almirante. Ordenó el líder de la revolución, deseoso de enfrentarse a un almirante cuanto antes. Si lo hacía, probablemente tendría que usar todas sus fuerzas para asegurarse de que su tripulación pudiera escapar a salvo. Vete. Te alcanzaré. Gritó Naruto mientras las balas empezaban a silbar a su alrededor. Entrecerró los ojos al ver una nube de humo que se abalanzó sobre él, obligándolo a retroceder. El humo se concentró en un hombre de cabello gris que fumaba dos puros a la vez. Por su atuendo, parecía un marine de alto rango. Detrás de él, una mujer de cabello rosa, fumando un cigarrillo, saltó al tejado para unirse a él y al hombre de humo. Mantente a salvo, Naruto, dijo Dragón, reconociendo que Naruto estaba dispuesto a dejarlos marchar sin él para mantenerlos a salvo. ¿Y ustedes dos quiénes son? Preguntó Naruto, mirando alternativamente al hombre y a la mujer. Por sus uniformes, era evidente que eran marines, pero de un rango superior al de los soldados rasos. Son los comandantes Smoker y Ina. Las tropas que estaban abajo gritaron de alegría cuando los dos llegaron para enfrentarlo. «Estás arrestado», dijo Smoker bruscamente, mientras el humo salía de su boca. O tal vez lo hacía a propósito con su fruta del diablo. En realidad no lo sabía ni le importaba. Sin embargo, no tenía ganas de lidiar con ellos en ese momento. Miren, mi asunto aquí no es con ustedes dos ni con los marines. Pero si se interponen en mi camino, tendré que echarlos, les dijo Naruto, listo para luchar contra los dos comandantes. No veía razón para desactivar su modo chakra del 9 colas todavía.
Por lo que acababa de ver, el hombre de cabello gris parecía haber comido una fruta del diablo tipología, supuestamente la más poderosa. Se convirtió en asunto nuestro cuando atacaste a un dragón celestial, dijo Smoker frunciendo el ceño al rubio resplandeciente, quien solo suspiró sabiendo que probablemente no podría simplemente alejarse del conflicto. Bueno, hagan lo que puedan, dijo Naruto mientras los dos marines entraban en acción. Ina corrió hacia él con el brazo extendido, como si intentara acorralarlo, mientras Smoker extendía los brazos hacia él, lanzándole humo para atrapar al rebelde. Demasiado lento, exclamó el shinobi, apartándose del camino de Ina, girando a su alrededor y dándole una patada en la espalda. Sus ojos se abrieron de par en par cuando el cuerpo de ella se dobló alrededor de su pierna, envolviéndola en hierro. El humo se movió alrededor de Ina como si estuviera vivo y envolvió a Naruto. Te tengo, gruñó Smoker antes de ver una sonrisa burlona formándose en el rostro de Naruto. Los ojos del comandante se abrieron de par en par cuando su humo comenzó a retorcerse y a remolinarse alrededor de Naruto como una tormenta gris. Un dolor agudo recorrió sus brazos por el humo, como si algo los estuviera rozando. ¿Aki? Preguntó, pues sabía que una de las pocas maneras de golpear a un usuario de logia, además de su debilidad elemental, era mediante el Aki. Levantando la mano, Naruto mostró que su Rasengan había sido la fuente de la distorsión en el humo, obligándolo a moverse debido al viento que generaba. Aki. Eso es lo que Dragón dijo que se podía usar para dañar a los logia, ¿verdad, Kurama? Preguntó Naruto mientras dispersaba su Rasengan, cuya ráfaga de aire disipó el humo de Smoker. Flexionando la pierna, rompió con facilidad el hierro que Ina le había puesto. No percibo nada diferente en ti, respondió Kurama, sin entender por qué Naruto había logrado golpear al normalmente intocable hombre de humo. Dragón había hablado de conseguirle a Naruto una espada de piedra marina para luchar contra los logia, pero obtenerla era más difícil que simplemente desearla. Quizás su chakra interactuaba de forma extraña con sus poderes. O tal vez era su senjutsu. Smoker retrajo el humo, volviendo a su forma física, dejando ver que sus brazos parecían haber sido frotados contra el Rasengan. ¿Qué demonios? ¿Infundió Aki en su fruta del diablo? Preguntó Smoker, mientras sus brazos le dolían al moverlos debido a las laceraciones que cubrían su piel. Rompió la jaula de Ina con tanta facilidad. Ina se lamentó, pues su hierro había sido demasiado débil para retener al rubio ni un segundo. Se dio cuenta de que el revolucionario los superaba por completo. Había vencido a Kuma y les había demostrado que, incluso con sus frutas del diablo, no eran lo suficientemente fuertes como para enfrentarlo en combate. No tenían ninguna posibilidad contra él. Maldita sea, Smoker gruñó, odiando sentirse tan débil ante un criminal. Admitió haber subestimado a Naruto. Alguien capaz de vencer a un Shichibukai no era un debilucho. Habían esperado que estuviera exhausto tras luchar contra Kuma, pero parecía que aún estaba en pie y listo para la acción. Abajo, los marines de menor rango empezaban a entrar en pánico, ya que uno de sus comandantes había resultado gravemente herido y el otro parecía desanimado. Naruto miró a los dos antes de volverse hacia el océano, donde navegaba la abuela del viento. Como ya dije, hoy no tenía nada que ver con ustedes, dijo mientras saltaba del edificio hacia los muelles. Sabía que un almirante pronto estaría en camino y no quería tentar a la suerte ese día. Ina, tenemos que mantenerlo ocupado hasta que llegue el almirante Akainu, dijo Smoker mientras su cuerpo comenzaba a convertirse en humo de nuevo. Sin embargo, antes de que pudieran moverse, sintieron una poderosa presencia que los envolvía. Mientras Naruto miraba por encima del hombro con los ojos rojos como la sangre, pudieron ver la enorme silueta de un zorro de orejas largas y 9 colas que se balanceaba salvajemente tras él. La presión era aplastante. Podían ver destellos de momentos en los que habían muerto a manos de él. Diferentes maneras en las que podía matarlos sin inmutarse. Para cuando aquella sensación de pavor se desvaneció, Naruto ya se había ido. Ina cayó de rodillas y vomitó, apagando su cigarrillo con el vómito. No tenías que hacer eso, Kurama, le dijo Naruto al zorro que llevaba dentro mientras llegaban al muelle. Habrían seguido viniendo si no lo hubiera hecho. Al menos ahora podemos irnos sin más interferencias, respondió Kurama, admitiendo que había usado más intención asesina de la debida. Pero, según los soldados rasos, esos dos eran comandantes, así que supuso que serían más fuertes. Tras despegar del muelle, cayó al agua y comenzó a correr hacia la abuela del viento, para asombro de todos los presentes. Era raro ver a un hombre envuelto en llamas corriendo por ahí. Era inaudito que corriera en el océano.
Al llegar al barco, corrió por el costado y aterrizó en la cubierta, para sorpresa de los revolucionarios a bordo. Dragón se acercó al rubio, intrigado por su forma llameante. Por lo que sabía, la Mere no ya había sido consumida, así que supuso que se trataba de uno de los muchos poderes sobrenaturales de Naruto. Estaba bastante furioso porque Naruto había atacado a un noble mundial, pero al final lo hecho está. Sin embargo, también defendió a Kuma. Fuiste imprudente, comentó Dragón mientras observaba la figura de Naruto antes de que pareciera desvanecerse. Pero cumpliste con tu cometido, admitió, al ver que su nuevo recluta había logrado derrotar a Kuma en combate. Algo que realmente no esperaba. Sintió lástima por su viejo amigo. Era evidente que el golpe final que Naruto había usado le había causado un daño interno considerable. Incluso después de superar el dolor y el cansancio, las heridas eran demasiado graves como para continuar. Tendría que preguntarle más tarde, en privado, sobre esa nueva forma que mostró. Hasta el momento, nadie sabía que Naruto provenía de otro universo, salvo él mismo y algunos de sus oficiales de mayor rango. El pánico que causaría sería probablemente inimaginable si se descubriera la existencia de otros mundos. No podía permitir que ese imbécil le disparara a Kuma. Aunque estuviera luchando contra él, no se lo merecía, le dijo Naruto al hombre de cabello oscuro, quien asintió con la cabeza en señal de comprensión. Fue entonces cuando empezaron a caer carteles del cielo. Win Granma. Al mirar el cartel, Naruto vio la imagen de un hombre de cabello oscuro y pecas, con un sombrero naranja y sin camisa. Por gas de Ace, se busca vivo o muerto, leyó el rubio mientras examinaba el cartel. Sintió un pequeño golpe a su orgullo al ver que su recompensa era en realidad mayor que los 100 millones de Beri. Maldita sea, me pregunto qué habrá hecho, se preguntó mientras Dragón tomaba uno para sí mismo y lo miraba con expresión impasible. Murmuró Dragón, sin parecer saber qué pensar del póster. ¿Alguien que conozcas? Preguntó Naruto, al ver que Dragón no parecía ni complacido ni molesto. Normalmente era difícil descifrar sus emociones a simple vista debido a su apariencia generalmente impasible. Sin embargo, usando sus poderes, pudo percibir que no estaba enojado. Dragón miró a Naruto antes de volver a mirar la foto de Ace. Solo era alguien que mi hijo conocía, dijo con sencillez, pensando que si Naruto iba a ser sincero con él, bien podría sincerarse un poco a cambio. El hecho de que compartieran apellido no pasaría desapercibido para la mayoría de la gente que lo conocía. ¿Tienes un hijo?, preguntó Naruto en voz alta. El hombre parece mayor que tu padre cuando te tuvo, no es tan sorprendente que tenga una familia, dijo Kurama a su anfitrión, irritado porque solo intentaba echarse una siesta y era muy difícil con el odioso rubio hablando tan alto. Zorro gruñón, murmuró el shinobi antes de volverse hacia Dragón. Supongo que nunca te pregunté si tenías familia. Pero, caramba, la recompensa de este tipo es bastante alta, dijo, pensando que si la recompensa superaba la suya por tanto, debía ser bastante bueno. Eso provocó una risita en Dragón, quien se mostró ingenuo al pensar que la recompensa por Ace era tan alta. ¿Sabes que hay gente en el mundo con recompensas de más de 1.000 millones de Beri, verdad? Preguntó, sabiendo que el alienígena rubio no tendría ni idea de cuánto dinero estarían dispuestos a pagar los marines por la cabeza de un emperador, de sus mejores oficiales o incluso por la suya propia. Miles de millones. Gritó Naruto con los ojos muy abiertos. Oigan. Dejen de hablar de trabajo y vengan a celebrar con nosotros la libertad de nuestros camaradas. Gritó uno de los revolucionarios, acercándose con el rostro enrojecido y 2 jarras llenas de cerveza, y entregándole una a cada uno. Relájate, Dragón. Les demostramos a esos imbéciles que no son intocables. Mierda, ¿viste lo que Naruto le hizo al brazo de ese bastardo? Pensé que se lo iba a arrancar de cuajo. Exclamó, justo cuando Naruto lograba apartar la pistola de su mano. Dragón suspiró antes de tomar un sorbo de cerveza y sonreírle al joven rubio. Supongo que debemos celebrar una misión cumplida, aunque hayamos tenido algunos contratiempos, dijo, provocando vítores entre sus aliados, que estaban más ebrios. Relajémonos esta noche, hablaremos mañana, le dijo Dragón a Naruto con una leve sonrisa mientras ambos se unían al resto de la tripulación. Sin saber la tormenta que se avecinaba. Marineford. Un hombre alto, con un peinado afro negro y una larga barba trenzada, suspiró mientras miraba los 2 carteles que sostenía en sus manos. Vestía el uniforme de un infante de marina de alto rango, con varias condecoraciones en el costado izquierdo y un largo abrigo blanco.
Habían pasado algunos días desde el incidente en el archipiélago Sabaody, donde un noble mundial resultó gravemente herido y sufrió una humillación pública. Sentía que sus superiores no dejarían de reprochárselo. Que el responsable debía ser llevado ante la justicia de inmediato. Pero eso implicaba el riesgo de un conflicto directo con el ejército revolucionario. Algo que, estaba seguro, terminaría a su favor, pero que probablemente resultaría en un gran número de bajas en su bando. Las dos fotos del cartel de búsqueda tenían algo en común. En ambas, los hombres parecían estar en llamas. Algo que debería haber sido imposible con el funcionamiento de las frutas del diablo en ese momento. Uzumaki Naruto, dijo el hombre mirando la foto del rubio llameante, con el flequillo erizado como cuernos. Podía ver las pupilas en forma de cruz en sus ojos. El adolescente había aparecido de la nada. Sin antecedentes penales. Sin lugar de nacimiento. Absolutamente nada. El ejército revolucionario apareció de la nada con alguien que no solo podía enfrentarse a uno de los Shichibukai, sino también vencerlo. Alguien que, al parecer, dominaba múltiples habilidades de frutas del diablo sin mucha dificultad. Lo que le habían contado parecía sacado de un cuento de hadas. Tuvieron suerte, y las mejoras en los ojos de Kuma le permitieron grabar toda la batalla contra el extraño rubio. Iba en contra de todo lo que sabían del mundo. Comer más de una fruta del diablo era imposible, según su conocimiento. Cualquiera que lo hubiera intentado había muerto de forma horrible. Sin embargo, aquí había alguien que podía clonarse, controlar el viento, escupir fuego, crear bolas de energía e intercambiar lugares con otros objetos. Varios de esos poderes ya tenían usuarios. Al oír que llamaban a su puerta, regresó a su escritorio y dejó los dos pósteres. Adelante, dijo Sengoku en voz alta mientras se sentaba en su silla. La puerta se abrió y dejó ver a Smoker con los brazos fuertemente vendados. El almirante de flota recordó que Smoker había sido uno de los pocos marines que se enfrentaron abiertamente a Uzumaki Naruto después de que éste derrotara a Kuma y, por decirlo suavemente, le rompiera el brazo a Saint Zazo. Normalmente, los habría reprendido por enfrentarse imprudentemente a alguien tan potencialmente peligroso. Sin embargo, habían descubierto que parecía ser capaz de usar Aki. Su ataque de orbes había herido gravemente a Smoker cuando intentó envolverlo en humo. Así que no solo podía usar Aki, sino que era lo suficientemente avanzado como para aplicarlo a su fruta del diablo. Y esa fruta era un asunto completamente distinto, ya que desconocían qué fruta podía otorgarle al usuario tantas habilidades. Dadas las implicaciones, podría ser tan peligrosa como la Gura Gura no Mi de Barba Blanca o la legendaria Ito Ito no Mi, modelo Nika. Comandante Smoker, veo que ya está despierto, dijo el almirante de flota, opinando que el comandante debería tomarse más tiempo para recuperarse de las lesiones sufridas en sus brazos antes de regresar al servicio. No tengo tiempo para descansar, no después de dejar escapar a ese criminal, dijo Smoker, decidido a terminar lo que había empezado y llevar a Naruto ante la justicia. Lo había tomado por sorpresa cuando el rubio resplandeciente reveló que tenía Aki y que, a pesar de ser un hombre de humo, podía herirlo. No volvería a cometer ese error. Smoker no era tonto. Sabía que, en ese momento, estaba en clara desventaja frente a él. Eso significaba que tendría que entrenar más duro que antes para cortar esa brecha. Sengoku se pellizcó el puente de la nariz al oír que Smoker quería reincorporarse al servicio tan pronto. Descansarás hasta que te recuperes por completo, comandante. No importa cuántas ganas tengas de llevar a alguien ante la justicia si te van a matar porque aún te estás recuperando, ordenó Sengoku, pues no iba a perder a un marine con tanto potencial como Smoker. Sus habilidades logia por sí solas lo convertían en un luchador admirable, capaz de someter a la mayoría de los enemigos que carecían de Aki. Su potencial no haría más que crecer a medida que entrenara y ascendiera de rango. Smoker apretó los puños y se preparó para replicar, pero una mirada del almirante de la flota le impidió pronunciar palabra. Sí, señor, dijo a regañadientes. Ahora, cuéntame todo lo que viste durante tu pelea con Uzumaki Naruto, ordenó el hombre de cabello afro. Smoker recordó su breve encuentro con el rebelde. Era casi como si no supiera por qué me lastimaba. Cuando creó esa esfera en su mano, parecía saber que crearía viento, pero parecía confundido cuando yo sentía dolor. También parecía bastante imprudente. Atacó a Ina sin conocer la habilidad de su fruta del diablo. Pero también es extremadamente fuerte, destrozando la jaula de hierro que rodeaba su pierna con solo flexionarla, dijo antes de recordar los momentos finales en los que los dejó atónitos a él y a Ina con una mirada.
También parece tener a Osokwaki, que nos hizo ver este espejismo de un zorro de 9 colas parado detrás de él. Ina me lo contó, y ambos vimos lo mismo. Ese zorro monstruoso, matándonos una y otra vez, añadió Smoke. Esa última declaración hizo reflexionar a Sengoku. El Osokwaki tenía muchas aplicaciones. Tanto piratas como marines lo habían usado de diversas maneras. Desde noquear a los más débiles hasta infundirlo en sus armas para hacerlas aún más fuertes. Pero usarlo para provocar visiones de muerte, eso era inaudito. ¿Notaste algo que pudiera relacionar sus habilidades? Preguntó, esperando que Smoker tuviera alguna idea de cuál era la fruta del diablo de Naruto. En realidad no estaba en llamas, dijo Smoker, quien había notado algo durante la batalla. A pesar de parecer cubierto de fuego, no estaba caliente en absoluto. Además, tenía unas marcas extrañas, le comentó a su superior, quien escuchó atentamente las palabras del comandante. Bueno, eso sí que es interesante, respondió Sengoku, preguntándose qué podría ser. Por el momento no tenían suficiente información para sacar conclusiones, y sería peligroso contarles a sus hombres algo que al final podría no ser cierto. Smoker miró el póster sobre la mesa y vio la imagen del rubio, envuelto en sus llamas. ¿300 millones de Beri? Preguntó Smoker al ver que la recompensa de Naruto se había triplicado. Un aumento desorbitado para una segunda recompensa. Sengoku asintió con la cabeza. Para alguien tan formidable como él, se necesitaba una recompensa mayor para atraer a cazar recompensas más fuertes. Además, haber atacado a un dragón celestial ha provocado la ira de los Gorosei, le dijo el líder de la marina a Smoker, quien dio una calada a su cigarro mientras miraba fijamente la fotografía. Los ojos en forma de cruz lo escrutaban, esa sonrisa burlona lo ridiculizaba. Se juró a sí mismo que él sería quien llevaría a Uzumaki Naruto ante la justicia. Al levantarse, Smoker se dispuso a abandonar la habitación a pesar de que el almirante de la flota no lo había despedido. Necesitaba entrenar más duro si quería derrotar al extraño rebelde. Sengoku no lo detuvo, pues sabía que nada de lo que dijera impediría que Smoker se fuera a entrenar. Ya había enviado a alguien a perseguir al rubio, siempre y cuando Smoker no hiciera nada fuera de lo razonable. Wingrandma. Naruto miró hacia el mar mientras avanzaban a toda velocidad hacia una zona del océano que el resto de la tripulación llamaba el Nuevo Mundo. Al parecer, uno de sus barcos había entrado en conflicto con un grupo llamado los Piratas de Big Mom, liderados por uno de los Yonko. Fue un giro desastroso de los acontecimientos después de la euforía de haber salvado a los esclavos de la casa de subastas. Sus fuerzas seguían dispersas por el océano y no podían dejarlo todo para responder a la emergencia. No puedo creer que vayamos a enfrentarnos a Big Mom, he oído que su tripulación está formada por sus monstruosos hijos, dijo uno de los marineros del Wingrandma, preocupado por su seguridad al enfrentarse a una enemiga tan temible. Los marines eran una cosa, la mayoría eran humanos normales. Pero no se trataba de humanos normales cuando se trataba de los piratas de Big Mom. Se preocupan demasiado, dijo Naruto mientras se acercaba para unirse a la conversación. Me tienen a mí y a Dragón de su lado, dijo el rubio con una confianza contagiosa, sintiéndose bastante seguro de su capacidad para luchar contra los poderes de este mundo después de vencer a Kuma sin tener que usar todo su poder. Aún no había revelado todo el poder de Kurama, y mucho menos la verdadera fuerza de su modo sabio de los 6 caminos. El grupo se volvió hacia el miembro más nuevo de su ejército, sintiéndose un poco más seguros con el rubio cerca. Aunque solo se había unido hacía unas semanas, Naruto ya había demostrado su valía al ayudar a salvar a sus aliados de la casa de subastas. Tienes razón, pero aún así debes darte cuenta de que los piratas de Big Mom tienen varios piratas tan fuertes, si no más, que Kuma. Tendremos que ser muy cuidadosos al enfrentarnos a ellos, dijo una de las mujeres del grupo en respuesta. Sabía que Naruto era fuerte, lo había demostrado una y otra vez, pero que él fuera fuerte no significaba que todos lo fueran. Dragón salió de su camarote con un pequeño Dendenmushi en la mano. Al verlo, cualquiera podía notar que estaba bastante estresado. Era la primera vez que Naruto veía al líder revolucionario tan irritado. Sabo logró comunicarse por teléfono. Están siendo atacados por una de las comandantes dulces de Big Mom, Charlotte Smoothie, informó Dragón a la tripulación del Wingrandma, quienes palidecieron ante la noticia. Esperaban enfrentarse a quizás algunos barcos que se habían alejado, no a uno de los miembros más fuertes. ¿Por qué los ataca? Preguntó Naruto, preguntándose por qué atacarían un barco sin ser provocados. No lo sabemos, respondió Dragón, ya que Sabo no tuvo tiempo de explicarle toda la situación antes de que se cortara la llamada.
Incluso mientras hablaban, podía oír los sonidos de la lucha y las explosiones de fondo. En cualquier caso, tenemos que proteger a nuestros aliados. Aunque no sepamos el motivo, perder a tanta gente es inaceptable, dijo, dispuesto a arriesgar su propia vida para proteger a todos los que iban en esos barcos. El vendaval que impulsaba su nave rugía a su alrededor, precipitándose a la batalla lo más rápido posible. Naruto se acercó a la barandilla y miró a lo lejos, usando la habilidad de Kurama para percibir el conflicto en la distancia. Podía sentir la desesperación que emanaba del bando más débil. Estaban en clara desventaja numérica. No podrían resistir lo suficiente como para que llegaran, ni siquiera con el viento impulsándolos hacia adelante. Si no se daban prisa, había muchas probabilidades de que todos murieran o fueran capturados. Entonces iré yo primero, anunció Naruto, pues no permitiría que la gente muriera innecesariamente. Como puedo correr sobre el agua, debería llegar mucho más rápido que el barco, le dijo al hombre tatuado, quien reflexionó sobre la idea. Un comandante dulce probablemente era mucho más fuerte que Kuma. Smoothie era probablemente la tercera integrante más fuerte de los piratas de Big Mom, después de su hermano mayor Katakuri y la propia Big Mom. Sin embargo, Naruto aún no le había fallado. Detener el ataque de Aokiji y derrotar a Kuma no eran hazañas menores. Estaba seguro de que Naruto, al menos, podría contenerlos. Si puedes llegar hasta ellos antes que nosotros, ve. Haz lo que sea necesario para salvarlos, dijo Dragón, dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a Sabo y a sus hombres, cierto. Respondió Naruto con una sonrisa burlona mientras un aura dorada cubría todo su cuerpo. Sin embargo, esta vez era diferente a la que usó contra Kuma y esos dos marines. Este llevaba un traje negro debajo del abrigo dorado anaranjado. Su piel seguía siendo del mismo color, pero su cabello estaba erizado y brillaba. Sus ojos se tornaron naranjas con las mismas pupilas en forma de cruz, pero sin las marcas naranjas alrededor de los párpados. Finalmente, sus marcas de bigotes se engrosaron formando 6 barras sólidas. Y detrás de él, 10 orbes negros se formaron de la nada. No quería arriesgarse a ser demasiado lento y llegar un segundo tarde. No, iría a por todas y volaría hasta allí lo más rápido posible. Eso es diferente a antes, observó Dragón, ya que sus ojos eran similares a como eran cuando contrarrestó a Aokiji, pero su cuerpo brillaba como en su forma anterior. Quizás eran habilidades distintas que había logrado combinar. Con una sonrisa burlona, Naruto alzó el vuelo, para sorpresa de todos los que iban en la nave. ¿Hay algo que ese tipo no pueda hacer?, preguntó uno de los hombres rascándose la nuca. Soltó una carcajada antes de mirar al resto de la gente reunida. De vuelta a sus posiciones. No podemos dejar que Naruto haga todo el trabajo. Gritó mientras todos se ponían manos a la obra para acelerar la nave. Mientras tanto, Dragón se quedó mirando la brillante figura de Naruto mientras surcaba el cielo como un cometa. Sabo fue lanzado contra una pared de una patada, gimiendo cuando un trozo de madera se le clavó en el costado. Alzando la vista, fulminó con la mirada a su atacante. Su cabello blanco y ondulado. Sus piernas exóticamente largas. El tatuaje de una rosa que le recorría el muslo derecho. Era Charlotte Smoothie, la 14ª hija de Big Mom y su 35ª hija en total. En su mano sostenía su espada, de la que goteaba un líquido azul claro. El rubio parecía gravemente deshidratado, ya que Smoothie lo había cortado varias veces, drenándole los fluidos corporales. Smoothie le había retorcido y exprimido la pipa, dejándola inservible para la batalla. Arrancándose el abrigo, se puso de pie y recogió un sable que yacía cerca. Necesitaba contenerla hasta que Dragón llegara con refuerzos para ayudarlos a repeler a los piratas de Big Mom. Ríndete, has perdido, dijo Smoothie mientras se acercaba. Era mucho más alta que él gracias a sus largas piernas y a la cantidad de jugo que había exprimido de sus aliados, dejando cáscaras esparcidas por el campo de batalla. Morirás si sigues luchando. Perdiste en el momento en que robaste esas galletas, dijo la mujer de piernas largas, alzando su espada para atacar al adolescente rubio. No tenía muchas ganas de luchar contra esos tipos, pero le habían robado las galletas a su madre y exigía que los capturaran o los mataran. Todo esto es por unas galletas. Gritó una voz furiosa antes de que el Kenbunso Kwaki de Smoothie se activara, al ver un ataque que se acercaba a ella a velocidades extremas. Senpo. Entrada dinámica. Al reclinarse, vio una mancha dorada y negra pasar a toda velocidad junto a su cabeza, pero aterrizar en el bote. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una enorme presión en el costado de la cara que la hizo perder el equilibrio y la lanzó hacia el hombre resplandeciente. ¿Lo esquivé?
Se preguntó, convencida de haber evitado el ataque, aunque aún sentía como si una fuerte patada le hubiera impactado en la mejilla. El hombre se giró, sosteniendo una esfera azul brillante en la mano, la cual intentó clavarle en el estómago. Sin embargo, ella, usando su espada, liberó un chorro de fluidos que la impulsó lejos de él. Se llevó la mano a la mejilla donde había sido golpeada, aún confundida por lo que la había impactado. Normalmente, su Aki la alertaría de un ataque inminente, pero no había sentido nada antes del golpe. Al mirar al hombre, lo reconoció por los carteles de búsqueda. Uzumaki Naruto, murmuró, recordando la imagen de las extrañas pupilas en forma de cruz y ese flequillo brillante con forma de cuerno. Ese es el nombre. ¡Guau, eres enorme! Gritó Naruto, dándose cuenta de lo grande que era Smoothie en ese momento. Era más alta incluso que Kuma. ¿Qué pasa con la gente de este mundo que es tan enorme? Gruñó, sintiéndose pequeño de nuevo. Sabo sonrió al reconocer el nombre del ser resplandeciente. Dragón le había hablado del extraño hombre que había encontrado flotando en el mar. Alguien con poderes similares a los de un usuario de fruta del diablo, pero que podía flotar sin ahogarse. Dos de sus hombres se acercaron y lo ayudaron a alejarse mientras Smoothie se distraía con el recién llegado. Smoothie se irritó ligeramente ante el comentario sobre su tamaño. Normalmente, no era algo que la gente que la confrontaba soltara sin más. Así que otro poder más, dijo Smoothie al darse cuenta de que había volado hacia ellos. La noticia había llegado a su tripulación sobre el nuevo coloso del ejército revolucionario tras su derrota de Bartolomeu Kuma. Múltiples habilidades y un Aki poderoso. Un enemigo preocupante, por decirlo menos, si se volviera más fuerte. Miren, no necesitamos pelear, dijo Naruto mientras reducía su poder para demostrar que estaba dispuesto a dialogar sin más conflictos entre los dos grupos. Sin embargo, si alguien lo miraba a los ojos, notaba que seguían siendo naranjas con pupilas en forma de cruz, listos para pelear si las cosas se ponían feas. Sobre todo si todo esto termina por galletas, añadió, aún confundido sobre por qué llegarían tan lejos por algo tan estúpido. Se preguntó si los Kage de su realidad de origen también eran así de mezquinos a veces. Parece que no entiendes lo grave que es esto, dijo Smoothie, sabiendo que, desde fuera, provocar todo este conflicto por unas galletas podría parecer una locura, pero para su tripulación, el hambre de su madre era lo más importante. Lo último que necesitaban era que se descontrolara y matara a alguien por hambre. Estas galletas las había encargado especialmente nuestra tripulación. Cuando tu pequeño grupo asaltó una base de los marines, te las comiste, explicó, ya que los marines habían confiscado los dulces al enterarse de que la panadera había estado trabajando con piratas, solo para que el ejército revolucionario llegara y se las comiera durante un ataque. Sin embargo, la expresión en el rostro de Naruto demostraba que aún no lo había entendido del todo. Si sirve de algo, iré con ustedes a cambio de que acaben con todo este lío, y hablaré personalmente con su capitán si así lo desean, ofreció, dispuesto a acompañarlos a cambio de que Sabo y los demás quedarán libres. A diferencia de ellos, no estaba limitado a viajar en barco. Podía volar y correr sobre el agua si era necesario. En el peor de los casos, siempre podía desatar todo el poder de Kurama. Smoothie consideró la oferta. Sin duda, le facilitaría la vida si no tuvieran que continuar con este lío. Si Naruto hubiera estado cerca, eso significaba que Dragón también se acercaba, ya que siempre se les veía juntos. Eso implicaba refuerzos en su contra, y ella no quería tentar a la suerte contra el criminal más peligroso del mundo. Naruto parecía bastante fuerte, lo que significaba que si su madre tomaba su alma, sería un hombre bastante poderoso. Muy bien, dijo, aceptando su oferta. Pero debes usar esposas de piedra marina durante todo el viaje, añadió Smoothie, sintiendo que era necesario para neutralizar su fruta del diablo en caso de que intentara escapar. Claro, respondió con una sonrisa. Sabo observó con horror en su rostro cómo Naruto aparentemente se sacrificaba por ellos. Oye, Sabo, ¿verdad? Preguntó Naruto, mirando a su compañero rubio. Dile a Dragón que no me persiga, estaré bien. Concéntrate en salvar a quien puedas, le pidió, con la esperanza de que eso eliminara cualquier posibilidad de que Dragón pensara en perseguirlos para salvarlo. El rubio asintió a regañadientes. Mantente a salvo, le dijo Sabo a Naruto. Estaba furioso consigo mismo. Había dejado que su tripulación fuera sorprendida y derrotada por los piratas de Big Mom. Ahora, este hombre al que nunca había conocido, pero del que tanto había oído hablar, se dejaba capturar por su culpa. Lo único que le daba esperanza era que estaba seguro de que los piratas desconocían el secreto de Naruto.
que no tenía ninguna fruta del diablo y que esas esposas serían inútiles en él. Déjamelo a mí, dijo Naruto, levantando el pulgar hacia Sabo,